tercera sesión, donde hacemos el acercamiento económico, donde entendemos a la empresa como parte de un todo. Y en la cuarta sesión, lo que ya tenemos es una revisión de un punto de vista de análisis financiero que tienen las empresas, donde ya lo que permite a nosotros es la toma de decisiones. No perdamos de vista que nuestro curso y el sentido que le vamos a dar siempre a nuestra materia es la de, evidentemente, la de la ingeniería industrial, pero desde un punto de vista mucho más directivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la sesión 4, cuando estemos analizando la parte de indicadores o análisis financieros, no vamos a detenernos a pensar cómo se haría un estado financiero, cómo se hace un balance, cómo se hace un estado de resultados, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, a partir de la información que se emite en estos estados financieros, como un ingeniero industrial empieza a tomar decisiones para la empresa en función a esa data. Y esto bajo una premisa fundamental, ¿no? Nosotros no vamos a hacer estados financieros porque en nuestra actividad profesional y en la práctica, nadie nos contrata para hacer un balance, ¿no? O sea, más allá digamos, de que seamos buenos o malos profesionales, ninguna empresa va a contratar a un ingeniero para que haga el balance general. Para eso contratas a un contador, ¿no? Que definitivamente tiene mayor expertise, tiene mayor dominio. Pero muchas veces, y aquí es donde yo siempre les lo voy a comentar con experiencia propia, ¿no? O hechos que yo haya conocido, pero muchas veces ese contador le reporta a un ingeniero. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en esta empresa aeroportuaria, yo no hacía el balance, evidentemente, eso lo hacía el contador, pero el contador me reportaba a mí. Entonces yo tengo que por lo menos entender qué cosas son las cosas que hace el contador en líneas generales, porque el especialista es él, no soy yo, no era yo, el especialista era él, pero como ingeniero industrial yo finalmente tenía que tomar decisiones. Entonces, en la cuarta sesión, lo que nosotros vamos a tratar es ver cómo es que nosotros tomamos decisiones a partir de esa información financiera, ¿de acuerdo? Como un rol más directivo del ingeniero industrial. Y luego llegamos a la quinta sesión, que es después de Semana Santa, ¿no? Ya el lunes 5 de abril. En esa sesión lo que vamos a hacer es revisar desde un punto de vista de gestión de riesgos, ¿no? Todas las empresas, todas las organizaciones públicas y privadas, cada vez tienen mayor necesidad de gestionar sus riesgos. Y esto es fundamental porque la exposición que se tiene como organización a una serie de riesgos cada vez es mayor, pero no siempre tenemos la mayor cantidad de recursos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ya un punto, un primer problema a resolver. Cada vez hay más eventos de riesgo, cada vez hay más cosas por hacer, pero no tenemos más recursos, no tenemos más personal. Somos lo que estamos. Entonces tenemos que ver, desarrollar algún criterio para que en función a recursos limitados yo pueda ejecutar labores o desenvolverme en un mercado. ¿Cuál es digamos, esa perspectiva, esa metodología? Es una metodología de gestión de riesgos, porque yo no puedo atender todo, entonces yo escojo por dónde empezar. Pero ese escoger por dónde empezar tiene que tener una razón técnica de fondo. Yo no podría aventurarme a decir, yo voy a empezar por un lado sin ningún sustento técnico. Y ese sustento técnico se hace fundamental cuando somos, por ejemplo, supervisados, si estamos en un sector supervisado, regulado, ¿no? Por ejemplo, sector financiero, sector de seguros, sector de valores, mercado de valores, ¿no? Donde hay un alto componente de regulación. Sector, por ejemplo, aeronáutico, también, ¿no? Saben que creo yo que de los sectores de los sectores económicos que tienen las regulaciones más fuertes son la parte financiera, la parte aeronáutica, y antes pareciera que no tanto, pero ahora ha cobrado evidentemente por razones obvias mucho mayor fuerza, todo el sector salud también, ¿no? El tema de gestión de riesgos en eventos relacionados con la salud. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Igual como les comentaba, eh, en el momento que alguien quiera opinar, por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme sin ningún problema. Me dicen, Juan Carlos, ¿y cómo o alcanzar un comentario, no una pregunta o un comentario al respecto? O si no, también hacerlo a través del chat, ¿de acuerdo? Entonces,
Bueno, vamos a iniciar entonces ya de manera estricta el curso. Esta es la segunda materia. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Yo voy a ser el encargado de darles este curso. Por mi formación, yo soy evidentemente ingeniero industrial. eh, me he especializado mucho en temas financieros, ¿no? O sea, me dediqué mucho al tema, además de las maestrías de administración y de gestión, he desarrollado mucho en temas financieros y por mi experiencia también. Yo he trabajado mucho tiempo en sector financiero, también en sector aeroportuario y en sector financiero, pero siempre ejecutando labores de control. He sido controller, he sido auditor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a empezar a desarrollarlo. Estas son las sesiones, como yo les comentaba. Tienen también ustedes un examen el viernes 9 de abril, ¿no? Va a ser su examen de la materia. Ya vieron cómo son los exámenes, sumamente sencillos, no son para nada complicados, son para marcar. Un tema importante, y ya que hablamos sobre todo de los exámenes, que a veces, que digamos, yo sé que no es lo único que nos motiva, o al menos eso quiero pensar, pero de todas maneras es importante que lo tengan presente, ¿no? Los exámenes son en función al material que ustedes ya tienen, que es lo que yo estoy presentando, y en algunas ocasiones yo voy a comentar o decir algunas cosas a las que les diré que son importantes. Mi sugerencia es, eso, cuando yo diga que algo es muy importante o lo repita 2 o 3 veces, mi sugerencia es anótenlo, ¿no? Anótenlo para que lo puedan ir repasando después, ¿no? Y bueno, entonces, esta materia respecto a lo que son las finanzas y los riesgos en esta nueva era virtual, y esta nueva era virtual que en realidad nos ha llevado a tener incluso una nueva forma de vivir, ¿no? O sea, digamos, desde hace poco más de un año, que todos estamos prácticamente, nos hemos visto obligados a trabajar de manera remota, desde casa. Muchos tal vez, como mi caso, por ejemplo, nunca había pasado tanto tiempo en mi casa como el último año, ¿no? Eh, y evidentemente uno tiene que empezar a acomodarse a una serie de situaciones que tal vez no es que sean malas, pero que tal vez en un inicio no nos serán muy cómodas, ¿no? Y esto mismo ocurre con las organizaciones. Y es más, y esto motiva también una nueva aparición de riesgos que antes no había, ¿no? Que antes no había. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, y yo escuchaba una conferencia hace unos días de la asociación, de bancos del Perú, de Asbank, y mencionaban estadísticamente cómo habían aumentado los fraudes electrónicos, ¿no? Cómo habían aumentado los fraudes electrónicos. Entonces, esto uno diría, oye, pero ¿por qué es que ha aumentado el fraude electrónico? Porque tal vez se están ampliando las formas de hackeo, de estos robos de identidad virtual, en fin, todo eso. Y en cierta medida, no es de que se incremente el número, digamos, o las oportunidades que tienen estos delincuentes financieros para poder extraer, digamos, esta información o hacer ese tipo de delitos, ¿no? De robo de cuentas bancarias y todo esto, sino es por la frecuencia y por el volumen de personas que ahora se encuentran trabajando de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, ahora ya todos sabemos que evidentemente cualquier programa de computación siempre es susceptible a que tenga un virus, ¿no? Uno tiene su computador y lo primero que uno hace siempre es ponerle antivirus, ¿no? Le instala el Office y le instala el antivirus. Y ustedes recordarán, hace algunos años, cuando empezaron a salir las Mac, ¿no? De Apple, una de las ventajas incluso que se dan es que decían que estas Mac, como no manejaban el entorno Windows, no tenían virus, ¿no? Entonces, él decía, bueno, algunos decían, bueno, yo me compro esta, ¿por qué? Porque acá no me entra virus, ¿no? El virus ocurre en el entorno Windows, pero no en el entorno Mac, ¿no? Cuando en realidad los virus sí se pueden crear para cualquier entorno, para el Windows como para Mac, ¿no? Ahí también hay antivirus ahora para Mac, ¿no? Porque ya mucha gente usa las Mac, antes se usaban muy pocos. Pero ¿por qué ese que había antes esa percepción de que era más seguro trabajar con el lápiz? Es un tema de percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque anteriormente, claro, toda la población manejaba siempre laptops en entornos Windows. Entonces, por un momento, solo por un momento, vamos a pensar como delincuentes, ¿no? Entonces, solo por un momento. Como delincuente, si yo me encargo de hackear, si soy un hacker, yo no voy a pasar mi tiempo creando un virus para un entorno que lo maneja el 5% de la población. Yo mejor me pongo a trabajar en un virus para un entorno
que lo maneja el 95% de la población. Me es más rentable. Como delincuentes, a mi tiempo, me es más rentable. Por un tema de estadística, al hacer un virus para el 95% de la población, tengo mayor probabilidad de atrapar gente. Pero eso no quiere decir que en el otro sistema del 5% no se puedan hacer virus. También se pueden hacer virus. Claro, al día de hoy eso ya cambió, porque al día de hoy habemos, y yo me incluyo, somos más las personas que usamos Mac. Entonces, para el que hace virus, para el que hace el hacker, y dice, oye, ahora sí hay digamos, hay un público objetivo más interesante, como para poder hacer virus para hackear Mac, por ejemplo, o sea, el sistema operativo iOS. Y es lo mismo ocurre con este ejemplo que les comentaba de los fraudes. No es de que los fraudes electrónicos en sistemas financieros que hayan habido más. Lo que pasa es de que por la pandemia todos nos vimos obligados casi a comprar hasta pan por app. Entonces, tenemos a todo el mundo metido en el Internet, entonces evidentemente la probabilidad de que caigamos en una de estas trampas es mayor, pero no porque hayan más trampas. Las trampas siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que ahora somos más los que estamos trabajando de manera digital. Entonces, ese es un entendimiento que tenemos que desarrollar a nivel de las organizaciones para poder entender también cuándo es que necesito, entonces, de repente mejorar, optimizar o evolucionar en mi control. Y eso también lo tenemos que desarrollar desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver, así como este ejemplo que yo les pongo, todos los temas, vamos a buscar siempre buscarles el link, ¿no? Porque digamos, acá no estamos haciendo un curso de pregrado, evidentemente, sino lo que estamos haciendo es ver cómo esta aplicación directa que se tiene de las herramientas que podamos tener en ingeniería y la aplicación en nuestra vida diaria, y por eso es que invito a que si alguno tiene alguna experiencia desde el punto de vista profesional, la pueda compartir, ¿no? Una experiencia profesional, ¿no? Que se pueda comentar. Entonces la podemos aquí también, la podemos aquí tratar, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a revisar en esta sesión es la contabilidad de costos. Y la hemos partido en dos partes, ¿no? Y cuando hablamos de la contabilidad de costos, tenemos que entender, cuando hablamos de la contabilidad de costos, tenemos que entender de que esto lo que persigue es poder tener un mejor conocimiento de cómo es la estructura de los costos que tiene nuestra empresa. Eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? ¿Cuál es la estructura de los costos que tenemos en la organización? Ahora, la premisa que se tiene que manejar, tenemos que manejar es, primero, es empezar a romper algunos paradigmas. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, el pensar de que un buen sistema de costeo te ayuda a reducir costos. Y eso es un paradigma. Y es un paradigma porque el sistema de costeo no te reduce costos. El sistema de costeo, mientras más eficiente sea, lo que hace es identificar dónde están los costos, pero no los reduce. La reducción se toma después cuando ya tomas decisiones sobre esa información, ¿no? Entonces, ese es un primer paradigma, porque a veces alguien dice, no, yo me compro el mejor sistema de costeo y después uno dice, oye, pero qué raro que mis costos no han bajado. Claro, no han bajado porque sigues trabajando como has trabajado toda la vida y lo que necesitas con este nuevo sistema de costeo es obtener información de valor para que con esa información tú ya puedas tomar nuevas decisiones. Si te compras el super sistema de costeo, pero sigues trabajando como siempre has trabajado, tus costos nunca van a bajar. Entonces, eso es lo que yo digo que termina siendo a veces como un paradigma, ¿no? Y termina siendo como un paradigma porque lo que solemos pensar nosotros es que el sistema en sí mismo, el sistema de costeo, eh, es el que nos va a reducir o nos va a resolver ese tipo de situaciones y eso no es necesariamente así, ¿no? Evidentemente sí nos va a ayudar, a mejorar una serie de situaciones y sobre todo a mejorar la calidad de una serie de decisiones que vamos a hacer. Pero para eso tenemos que entender primero quiénes van a ser los que van a usar ese tipo de información que es el sistema de costeo. Cuando nosotros analizamos costos, también depende mucho sobre a quién estamos dirigiendo esa información. Porque puedan haber costos, por ejemplo, que para una determinada área pueda ser crítica, digamos, el manejo, un tipo de información de costos que para un área sea importante y sea necesaria y para otra no.
porque desde su perspectiva, desde cada uno desde su perspectiva, pueden pensar que pueden darle diferente valor a ese tipo de información o ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso les digo acá siempre es importante reconocer cuál es, quién es el usuario de esta información en los costos. Para que funcione eso, se haga una toma de decisiones. Y para eso, yo les cuento una experiencia, pues, ¿no? Una anécdota que me pasó alguna vez, ¿no? Eh, hace algunos años, yo trabajaba en una entidad financiera acá en Perú, en un banco. Yo trabajaba en un banco, ¿no? Y tenía a cargo una de las gerencias que se encargaba de hacer labores de control, ¿no? Y como es sistema financiero, encima es un sistema altamente regulado, ¿no? O sea, yo tenía que estar siempre muy atento al tema del control propio de la empresa, del banco, pero también no podía descuidarme del control de la superintendencia, que era mi regulador, ¿no? Entonces, era un tema muy interesante. Y bueno, como yo me encargaba de hacer una serie de controles regulatorios, yo tenía una necesidad de capacitar al área comercial sobre una serie de condiciones que habían cambiado en la normativa bancaria. Esto les estoy comentando fue hace más o menos como unos 6 años que yo trabajaba en ese banco acá en Perú, ¿no? Cuando trabajaba acá en un banco acá en Perú, hace 6 años de esto, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer esa capacitación. Entonces, claro, para mí era muy transparente. Le dije a la persona que se encargaba, a una de las jefas de mi área, ¿no? Una de las jefas que tal, le dije que se encargue de programarla y que convoque a las personas de negocios, ¿no? La fuerza de ventas del área comercial. Y bueno, entonces las convocan, hacen una agenda, todo perfecto. Por un tema de calidad del servicio al cliente, se iba a hacer muy temprano para que después de la capacitación, funcionarios de banca puedan ir hacia sus agencias, ¿no? Puedan salir y llegar no tan tarde a sus oficinas, a sus agencias, a las sucursales, para que puedan iniciar su día de labores, ¿no? Eh, y algo muy interesante fue de que cuando se hace toda esta convocatoria, ya se tenía todo armado y justo esta persona, que era parte de mi equipo, ¿no? Esta jefa que era parte de mi equipo que se encargó de hacer toda la convocatoria, me dice, eh, Juan Carlos, me han escrito del área de negocios, ¿no? De la gerencia de negocios, a preguntarme cuál es nuestro centro de costo. Entonces a mí me llamó la atención, porque yo dije, mi centro de costo, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y ellos para qué quieren saber cuál es mi centro de costos? No entendía, ¿no? Y le dije, pero averíguate para qué quieren ese dato. Y me decía, lo que pasa es de que ese personal va a tener que venir a la oficina principal ese día. Entonces, como los van a mover de sus oficinas originales, hay que asumir el costo de transporte. Y como se va a hacer muy temprano por la mañana, hay que darles desayuno también. Entonces hay que el costo del transporte para que puedan regresar a sus oficinas y además el costo del desayuno. Entonces, evidentemente, cuando me comentan eso, entonces yo le dije, oye, pero no encuentro por qué eso si es una obligación. Eso debería asumirlo el centro de costo de la gerencia de negocios, ¿no? Y bueno, entonces esta jefa hace eso con la gerente de negocios y la gerente de negocios me llama, ya me llama la gerente de negocios y me dice, oye, ¿tú has convocado aparte de mi equipo esto? Sí, le comenté, le expliqué todo y me dijo, mira, ellos están yendo por un pedido tuyo. En todo caso, que tu área pague todo eso. No están viniendo por mí, no están viniendo por un tema de negocios, están viniendo por un tema regulatorio de control que es tuyo. Entonces tú deberías pagarles el transporte y el desayuno, cosa que yo no acepté. Entonces, miren, la visión, la perspectiva del control de costos, cada uno cuida su presupuesto. Ella como gerente de negocios tiene un presupuesto y yo tenía mi presupuesto como gerencia también, pero yo no lo había incluido todo eso. Así hemos estado como un par de días y no nos poníamos de acuerdo, ni la gerenta ni yo, sobre quién iba a pagar el desayuno y quién iba a pagar el transporte, ¿no? Y justo coincidió que había un comité de gerencia con el gerente general, que era nuestro jefe, ¿no? En el banco. Y bueno, ¿y cómo es ese tema son estas coincidencias, pues, ¿no? Justo cuando yo llego a esa reunión, porque salía de otra reunión, yo llego a este comité, el único sitio disponible que había en la mesa del directorio donde nos reuníamos los gerentes, con el gerente general, era un sitio al lado de esta gerente de negocios. Entonces yo llegué y me senté en ese sitio. Evidentemente, acabando esa reunión con el gerente general, este, era inevitable que ya personalmente entre ella y yo tocáramos el tema.
que ya habíamos estado cruzándonos correos un par de días, ¿no? Y que no nos poníamos de acuerdo. Entonces ya de manera personal empezamos a tratar este tema. Y claro, ella me decía, yo no lo presupuesté. O sea, en mis costos no puede estar porque yo no lo presupuesté, yo no sabía que tú ibas a convocarlos. Claro, era la visión de ellas, no su argumento. Mi argumento era muy parecido. Yo le decía, oye, yo no sabía que la superintendencia iba a cambiar la regulación. Entonces, pero igual hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Entonces, y tampoco tengo presupuesto para eso. ¿Cuál habrá sido la percepción que tuvo nuestro jefe, el gerente general de ese banco, que él se dio cuenta y se nos acercó a los dos? Ya había acabado el comité, ya muchos gerentes habían ido y nosotros dos nos quedamos. Y el gerente general se acercó a los dos y de manera muy diplomática, porque él es muy, muy caballero, muy diplomático, nos dijo, los veo muy entretenidos en una conversación. Claro, estamos entretenidos porque estamos discutiendo, ¿no? Pero decían, los veo muy entretenidos en sesión, ¿no? Cuéntenme qué cosa ha pasado, todo eso. Y bueno, pues entonces le contamos el tema, pues, ¿no? Le contábamos, ¿no? Que mira, sabes que ha pasado esto con la superintendencia, nos ha pedido esto los bancos, entonces necesitamos explicar este tipo de cosas, los hemos convocado, ¿sí? Y estamos viendo el tema de que eso incurre en unos gastos, en fin, qué sé yo, ¿no? Los costos que no estaban presupuestados. Y entonces ya con esa explicación que le dimos a grosso modo, porque la verdad, claro, como gerentes, a nosotros también nos daba cierta pena, ¿no? Tocar este tema con el general. Pues a gente general no le vas a llevar ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya que preguntó, nosotros dijimos, sí preguntó, bueno, pues preguntó. Entonces, si él preguntó, se lo comentamos, ¿no? Entonces, lo estamos comentando y miren cuál es la visión del control de costos que tenía el gerente general en ese momento. Dijo, pero fácil, no hay ningún problema. Él dijo, nadie lo tenía presupuestado, pero el banco igual lo va a pagar. Así que salga por un lado o salga por el otro, eso, él como gerente general decía, eso para mí es indiferente. El banco igual va a incurrir en esos gastos. Así que lo que hacemos, dijo, fácil, 50% lo paga uno, 50% lo paga el otro. Se acabó el tema. Y es más, y después hasta nos llevó una reflexión, porque nos dijo, ya esto ya no parecía comentario, ya parecía un poco, como ya no quedaba nadie, quedamos nosotros dos, ya parecía que él nos estaba regañando a los dos, ¿no? A la gerente de negocios y a mí, porque decía, más bien nos invitó a reflexionar y decía, ¿cuál es el costo hora hombre de ustedes como gerentes discutiendo este tema que de todas maneras se va a tener que hacer? Cuando el costo hora hombre de ustedes como gerentes es más caro. Deberían estar haciendo otras cosas más que estar discutiendo sobre quién va a pagar el desayuno y quién va a pagar unos taxis, ¿no? Entonces, esa experiencia, fíjense, nos muestra cómo la visión, la perspectiva del control de costos es distinta respecto del usuario que está manejando, ¿no? Evidentemente, a nivel de gerentes nos poníamos de acuerdo dos, pero tuvo que venir un gerente que está por encima de nosotros para decirnos y explicarnos algo que nosotros tal vez no lo habíamos percibido, ¿no? Como él decía, esto salga de un bolsillo o salga del otro, igual es el banco el que lo va a pagar. Así que no perdamos más tiempo debatiendo ese tipo de cosas. Y ante esa duda, para él, de manera muy salomónica, dijo, 50% lo paga cada uno, pues, ¿no? Ya con eso, evidentemente, se acabaron entre la gerente de negocios y yo, se acabó la discusión, ¿no? Ya dijimos, fácil, pues ya entonces, ella dijo, ya yo pago las movilidades. Yo dije, pago los bonos, pues, ¿no? Ya por último, yo pensaba, pues le doy jugo de naranja y galleta de soda, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo me encargo de darles el desayuno. Pero fíjense bien entonces cómo la información y sobre todo por la toma de decisiones en costos depende mucho quién es el área usuaria que va a recibir esa información y sobre quién va a empezar a tomar ese tipo de decisiones. ¿De acuerdo? Sobre quién va a empezar a tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, una de las condiciones importantes que hay que tener, y justo tenemos ahí una mano levantada. Sí, ¿quieres dar un comentario? Profesor, buenas Sí, ¿qué noches. tal? Una Hola. consulta sobre ese tema del centro de costos. Yo en mi trabajo, bueno, yo veo la gestión de procesos del área donde estoy trabajando y específicamente yo trabajo en la DIGER, que es una de las direcciones del Ministerio de Salud. Ya. ¿Ya? Ujú. Y haciendo la gestión por proceso me di cuenta que el centro de costo de DIGER es uno solo, ¿no? Pero dentro de esa dirección hay 5 unidades que la conforman
y cada una hace su requerimiento en necesidad de presupuesto. Lo hacen sin presupuesto. Cada unidad hace su requerimiento de presupuesto Ah, ok. del presupuesto que le asignan a la dirección, ¿no? Ajá. O sea, DIGER está conformada por 5 unidades y cada una de esas 5 unidades hace su requerimiento de presupuesto. Pero ese presupuesto tiene que asignar, no se le asigna de acuerdo a su requerimiento que hace cada uno, pero si se sobrepasan de ese presupuesto en conjunto, no sé si ahí me dejo entender, si se sobrepasan de ese presupuesto en conjunto, entonces hay que decirles que tienen que sincerarse. Pero ahí viene problema, ¿no? El problema, decir a qué unidad tiene que bajarse su presupuesto o qué unidad mantenerse. Entonces mi pregunta ¿es bueno tener solo un centro de costo o sería bueno también tener un centro de costo para cada unidad? Ajá. Gracias. El centro de costo, la determinación del centro de costo o el nivel de detalle hasta dónde llegar, lo define cada organización en función a lo que le sea más práctico, ¿no? En el ejemplo que tú me comentas, lo que si entendí bien, es como que, por ejemplo, tienes 5 áreas, ¿no? Tienes 5 áreas, cada una tiene un presupuesto de 5, entonces el presupuesto total es 25. 5 por 5, 25, ¿no? Digamos. Y si una de estas áreas ejecutoras excede los 5 de su presupuesto que tenía y empieza a gastar 6, empieza a gastar 7, la pregunta es, esos dos que me faltan, ¿a quién se los quito? Porque mi presupuesto global sigue siendo 25, ¿no? O sea, 25 tengo para todos. Todos dijeron que iban a Exacto, tener 5 en su momento, ¿no? exacto. Pero ahora una ya gastó 7, entonces, claro, la voy a atender porque seguro hay una necesidad ahí, pero esos dos me van a estar faltando. A alguien se lo tengo que quitar, ¿no? Digamos, eso no va a aparecer ahí. Entonces, ahí generalmente lo que se hace es, primero, de que cuando hay gastos que escapan, estén por fuera del presupuesto, la única forma que lo ejecute un área de control a veces de gastos o un área de contabilidad es que tenga una aprobación, un nivel de autonomía de una aprobación que pueda estar por encima de un presupuesto. Desde un punto de vista presupuestal, en las áreas de finanzas, muchas veces el gerente de finanzas o quien maneje las finanzas de la empresa siempre va a tener una partida para este tipo de eventos, pero nunca lo dice, digamos, ¿ya? O sea, eso no es una información pública, pero normalmente suele tener una partida, ¿no? Que muchas veces la sabe quién, la conoce el gerente de finanzas de repente y el gerente general, ¿no es cierto? Pero que sabe que eso está dependiendo de la industria para un evento fortuito, por algo extraordinario que pueda surgir y que tal vez no pueda haber estado implementado o presupuestado desde un inicio, ¿no? Mi recomendación es, si tú tienes ya 5 áreas que forman tu dirección, ¿ya? Manejar un centro de costo por cada una. Manejar un centro de costo por cada una. Cuando uno tiene el centro de costo general, claro que operativamente y administrativamente es más fácil manejar un solo centro de costo que manejar varios centros de costo, ¿no? O sea, operativamente. Pero cuando es un solo centro de costo, el reto, el riesgo que existe es de que se empieza a convertir como en una gran caja negra o una gran bolsa negra donde todo el mundo empieza a poner o sacar cosas, porque es de todos. Entonces ahí ya la complicación viene sobre cuál puede ser, en el caso de gastos, a veces hasta cuál puede ser la estrategia de asignación de costos que tenga que hacer, ¿no? Pueden haber algunos gastos que sí son transversales a todos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues, ¿no? Si estás en una empresa, vamos a ver, el gasto de la pintura para pintar toda la fachada del edificio. Claro, ahí se la valga a todos, ¿no es cierto? Pero habría que ver cuál es la mejor forma de poder distribuir ese costo de la pintura de la fachada. Porque ¿a quién se lo divides? Se lo divides a todas las áreas que tienen ventana a la calle, por ejemplo, que son los que tienen pared con fachada. De repente hay un área que está internamente en el edificio y que ni siquiera tiene ventanas. Entonces, si ese es tu criterio es ese, ellos van a decir, "Oh, a mí no yo no pago nada de la pintura". Pero si tú trabajas en esta dirección, si tú trabajas en esta empresa, tienes que asumir parte del costo, ¿no? Y ese es uno de los retos que existe a veces, determinar cuáles son los mejores criterios de asignación de costos. En tu ejemplo puntual, sí, yo pensaría que lo más recomendable
lo más recomendable es ponerle a cada uno un centro de costo, sobre todo cuando ya identificaste que alguna de esas áreas empieza a tener algunas desviaciones y que después te puede generar algún conflicto con el resto, porque como cada una te presupuestó 5 y tú ya le diste 7 a una, al final te van a faltar 2. El problema es que cuando vas a llegar al final, la última que te pida te va a decir, oye, pero si yo te presupuesté 5, ya gasté 3 y ahora que quiero gastar 2 me dices que no hay. ¿Cómo que no hay si yo te lo presupuesté? Entonces a ti te puede generar un conflicto. Si tú eres el que encargado de controlar esos gastos, a ti te genera un conflicto, ¿no? Entonces, tú lo que haces es cubrirte bajo un nivel de autonomía, definiendo autonomías para que las aprobaciones de los gastos extra presupuesto tengan que tener alguna aprobación específica, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, yo era el controller de gastos de una entidad financiera acá en Perú. Y era un momento en que esa entidad financiera no le estaba yendo bien comercialmente. No se estaban teniendo los ingresos que se esperaban tener. Entonces, imagínense, yo siendo el encargado de controlar el gasto en una entidad financiera que no está vendiendo lo que debería vender, creo yo que en cierta forma me convertí en la persona más antipática de la empresa, porque yo me encargaba de decirle no a todos, incluso cuando incluso cuando estaban presupuestados. Recuerden que el hecho de que un gasto esté presupuestado, bueno, de repente en tu caso, como es entidad pública, tal vez sea un tanto distinto, ¿no? En el caso de una entidad privada, el hecho de que esté presupuestado no te garantiza que lo ejecutes ese presupuesto, porque el presupuesto se hace bajo un supuesto de ingreso también. O sea, una empresa, cuando empieza el año, tiene un presupuesto de ingreso y un presupuesto de gasto. ¿Qué pasa si el presupuesto de ingreso no se cumple? No puedes esperar que el presupuesto de gastos sí se cumpla, ¿no? Digamos, salvo que sea algo urgente y no quede otra, ¿no? Un tema regulatorio, por ejemplo, y no quede de otra. Pero en la línea práctica, y era algo de que yo les explicaba así con mucha confianza y transparencia, yo recuerdo, porque a veces venían gerentes por ejemplo, ¿no? A veces venía un gerente y me decía, oye, pero necesito incurrir en este gasto. Y yo le decía, no, no se puede hacer. Y me decía, pero ¿por qué si yo lo presupuesté y tengo incluso la aprobación del directorio? El directorio aprueba el presupuesto. Y si ya está aprobado el año pasado para este año, ¿por qué no vas a ejecutar? Y yo le explicaba y le decía, porque ese mismo directorio también aprobó el presupuesto de ingresos y el área comercial no está vendiendo lo que debería vender. Así que si no entra dinero, ¿de dónde saco para pagar tu gasto? No puedo. Tiene que entrar dinero para poder pagar el gasto. Si no, no puedo pagar el gasto, aunque esté presupuestado. Aunque esté presupuestado. Salvo que sean cosas regulatorias, ¿no? Salvo que sean cosas regulatorias. En el caso de una entidad pública, tal vez como en la que tú estás, evidentemente no es que haya un ingreso por ventas, ¿no? Directamente, pero hay una partida presupuestal que te da el gobierno central, digamos, ¿no? Y que tú necesitas gestionar y optimizar, que es uno de los grandes retos que tenemos siempre últimamente, ¿no? El hecho de optimizar el gasto público, que siempre es un tema, ¿no? Y que lo vamos a ver en la tercera sesión que hablamos de economía, vamos a hablar del gasto público, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero en líneas generales, yo pensaría que en tu caso lo recomendable sería crearle centro de costos a cada una, para que sea más transparente y definir niveles de autonomía. Tú dile a una de estas 5 áreas que tienes, por ejemplo, ¿no? Dile, tú tienes un presupuesto perfecto, pero cualquier gasto que vaya con tu centro de costo, contra tu centro de costo y que se pueda acceder, por decir algo, estoy inventando, ¿ah? La única forma de que yo le ejecute es que venga con una aprobación del director del instituto, del director de la entidad, ¿no? De la máxima autoridad. Eso a veces tiene digamos, tiene dos componentes o tiene dos motivaciones. Una motivación es el de formalizar, porque eso puede pasar una vez, pero después pueden ocurrir muchas veces más. Entonces, mejor formalicemos ese procedimiento a través de un esquema de aprobación, por un lado. Por un lado, incentiva esa formalización del procedimiento y por otro lado, que es un poco más subjetivo, lo que le estás haciendo es, se la estás poniendo un poco más difícil para que esa persona o esa área, antes de pedir el gasto, lo piense 2 veces. Y ella vea si realmente es necesario, lo va a pedir. Y si no, ya de repente no va a insistir, ¿no? Por ejemplo, esa es una estrategia que yo usaba a veces. Cuando yo estaba encargado de esta área de control de gasto en esta entidad financiera, es que imagínense esa coyuntura, pues, entidad financiera privada donde no está teniendo ingresos
y los gastos siguen aumentando. Y a mí me dicen, cuida la caja. Entonces, ya, cuida la caja un poco más y yo le pongo candado a la caja, pues, ¿no? O sea, si tengo que cuidar la caja, no queda otra, ese era mi rol, ¿no? Pero entonces, mi salida tampoco puede ser un no, o sea, cierro los ojos y digo que no a todo. Tampoco puede ser así. También tengo que entender cuál es la realidad de la empresa. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia? Dije, y ahí es donde yo digo que puede haber una motivación subliminal para que ellos lo piensen dos veces. Yo les decía, si no está en presupuesto, la única forma que yo proceda o que yo lo ejecute, le decía a estas áreas usuarias, le decía, ven, que vengas con un correo electrónico, que vengas con un documento, con una aprobación del gerente general. Si consigues eso, yo lo hago inmediatamente. Así no tengas presupuesto, no importa. Yo veo cómo ya me arreglo con el gerente de finanzas. Pero tienes que venir con una aprobación de gerencia general. Yo solamente decía eso y ya se notaba aquellos desanimados. Ya ninguno le tocaba la puerta al gerente general. Además que en ese entonces, gerente general, gran persona, pero era muy controlador también él, muy controlador, ingeniero también él, y decía, no, ya nadie quería ir a tocar la puerta. Yo le decía, no, pero si yo entiendo, te entiendo perfectamente, pero yo para procesarla necesito que tú vengas con la conformidad de gerente general. Y algunos decían, no, es que ir ahí, ir a gerencias generales, ir por lana y salir trasquilado. Ah, bueno, le decía, pero eso ya no es tema mío. O sea, yo te doy la alternativa. Si es que, dada la coyuntura, la única forma que yo proceda es que tú me traigas ese nivel de aprobación. Ahora, que tú no quieras ir a traer ese nivel de aprobación porque te da pena, te da vergüenza, ese es otro tema. Eso ya no depende de mí, ya no es culpa de gastos, no es control de gastos, porque la puerta, la alternativa está planteada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando tienes que empezar a gestionar gastos en una organización, también es importante que veas cuál es la mejor forma de plantearlo, porque evidentemente todos quieren hacer bien su trabajo y todos quieren tener recursos, pues, ¿no? O sea, la verdad es que todos quieren tener recursos para hacerlo. Pero hay que ver desde un punto de vista de control de gastos en ese sentido, cómo puedes optimizar ese gasto, ¿no? Recuerden que aquí nosotros lo que estamos haciendo es cómo contribuir la empresa con el gasto. No se olviden de que hay dos formas solamente de tener mayor rentabilidad en la empresa. Solamente hay dos formas. Primero, o vendes más o gastas menos, ¿no? Acá en nuestro curso nosotros no vamos a hablar de vender más, que seguramente lo van a ver cuando vean el curso de marketing, ¿no? En marketing ahí vamos a ver cómo vendemos más. Pero acá lo que estamos viendo es cómo ayudamos a esa última línea controlando el gasto. O sea, no vamos a pensar en vender más, pero vamos a pensar en gastar menos, dentro de lo posible, ¿no? Porque vemos que también hay algunas alternativas que no son tan recomendables a veces para vender menos, ¿no? ¿Y para qué costeamos? Nosotros costeamos, y acá no perdamos de vista, nosotros costeamos para poder fijar un precio. El objetivo final de la contabilidad de costos no es cubrir, digamos, solo una inquietud. No es satisfacer nuestra curiosidad por saber cuánto cuestan las cosas, no. El objetivo de la contabilidad de costos es poder fijar un buen precio de venta en el mercado. En la medida que tú costes mejor, tú puedes tener un mejor precio de venta. Si yo tengo un restaurante y me dedico a hacer pizzas, yo necesito saber cuánto me cuesta, cuál es el costo de una pizza, para en función a ese costo de la pizza, yo pueda salir al mercado con un precio de venta. Si yo no estoy seguro del valor o el costo de la pizza, no puedo salir a vender nada, porque de repente vendo la pizza a 30 soles y resulta que el costo, como era 35, estoy a pérdida, voy a quebrar. Ahora digo, pero como no sé, entonces mejor vendo la pizza a 100 soles. Tampoco, pues, porque si a 100 soles de repente ya estoy por fuera del mercado, nadie me va a comprar por ser muy caro. Entonces lo que yo necesito es saber bien cuál es el costo para poder saber cuánto le voy a dar de margen y poder salir al mercado. Ahora, para fijar ese tipo de precios, también tengo que yo reconocer cuál es el precio de la competencia local. Si yo voy a vender pizzas, tengo que saber también cuánto vende el pizzero que está a mi costado, mi vecino, porque con él eventualmente voy a competir. Tengo que saber también cuál es el precio de los productos importados. Más ahora, con la globalización que tenemos en todas las economías, nosotros competimos aquí en Perú, competimos con proveedores de Asia. O sea, ahora mi competidor ya no solamente es mi vecino, mi competidor puede estar en otro continente. Entonces necesito también conocer cuál es el precio de esos productos importados.
Naturalmente, conocer el margen sobre nuestros costos, saber si puede haber algún tope en las cotizaciones o pudieran haber algún tipo de restricción gubernamental, que es lo menos recomendable que exista en los países, pero a veces también es un punto a considerar, ¿no? Si es que hubiera alguna restricción gubernamental, ¿no? Eh, y eso finalmente, ¿para qué me ayuda entonces? Para poder determinar el precio. Entonces, y eso es importante, la contabilidad de costos no existe para satisfacer solo la curiosidad de cuánto cuesta algo. El objetivo final de la contabilidad de costos es poder conocer el costo para fijar un precio. Ese es el objetivo, fijar un precio. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, cuando una empresa no puede influenciar en los precios, ¿qué es lo que busca? Disminuir costos, aumentar la productividad. Y para eso necesitamos conocer bien cuál es esa estructura de costos. ¿Y para qué la quiero conocer? Para saber si voy a poder eliminar o reducir algunos costos, en la medida de lo posible. Van a haber costos que no es recomendable, digamos, no es práctico reducir tampoco, ¿no? Entonces, porque puede afectar otros aspectos como la calidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero bajar el costo y tengo una juguería, yo no pensaría en ponerle más agua al jugo, ¿no? Evidentemente, si le echo más agua al jugo, mis costos bajan. Pero ¿qué pasa con mi jugo? Pierde calidad. Ya mis clientes no van a sentir que es un jugo de fruta, sino que es agua, y ya no es jugo. Entonces, a mí tampoco me conviene eso. Por eso es que es importante cuando se habla de eliminar o reducir costos en la medida de lo posible, ¿no? Nosotros vamos a conversar en el curso sobre este tipo de situaciones para reducir costos, pero vamos a asumir que la calidad no se va a alterar, ¿de acuerdo? Vamos a asumir que la calidad no se altera. Normalmente uno tiene que incluir también el tema de la calidad, pero acá, para efectos prácticos, vamos a asumir que la calidad no se alteraría, ¿no? Y también entender cuáles son los recursos que intervienen para poder mejorar la utilización que se tenga de ese dinero o esos recursos, pues, ¿no? Ahora, hay unas vías a las que llamamos vías no deseadas, ¿no? Como por ejemplo disminuir la calidad de los productos, como yo les decía, echarle más agua al jugo, ya eso no es una vía deseada, ¿no? No es recomendable, no es recomendable. Ya si haces eso es porque no te queda otra o estás muy, muy grave, ¿no? Pero normalmente uno no esperaría hacer eso. Eh, Usar menos recursos. Tengo un área con 4 analistas. Quiero bajar el costo de la planilla. Ah, bueno, pues despida a 2 y quédate con 2. Y esos 2 que trabajen por 4. Ya, eso tampoco es una medida sostenible en el tiempo, ¿no? Porque ¿qué pasaría con estos 2 que me quedan? Aparte que los voy a agotar, los puedo llevar a riesgos operativos, a errores operativos por el desgaste natural del ser humano, y además de que vamos a aumentar un nivel de estrés y de inconformidad en el trabajador, que lo que primero que va a hacer es que además de que ya pierde productividad por la carga que tiene, más productividad va a perder porque con un ojo está trabajando y con el otro ojo está viendo laborum.com, porque se pone a buscar trabajo para irse. Entonces tampoco me conviene eso, ¿no? No lo tengo enfocado, ¿no? Otro es ofrecer productos a mayoristas, esto siempre y cuando mi negocio sea minorista, ¿no? Si mi negocio es minorista, una vía no deseada sería empezar a vender a mayoristas. ¿Por qué? Porque el mayorista me va a marginar más el precio. Ya no voy a poder ganar tanto como minorista, ¿no? Y por último, claro, ofrecer productos informales. Eso, evidentemente, yo sé que es difícil en países como Perú. Digamos que el tema de informalidad, y no solo en Perú, en toda Latinoamérica, sí nos puede llevar a otro tipo de debates, ¿no? Pero normalmente, claro, ofrecer productos informales implicaría que empieces a trabajar ya sin comprobantes de pago, una serie de cosas que no es lo recomendable, ¿no? Así como tampoco es recomendable el cerrar áreas de la empresa, que termina siendo una solución posible dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de negocio, pero que no llega a ser no es una opción muy sugerida, muy recomendada, porque se entiende, la premisa se entiende es que si existe esa área es porque algo está haciendo, no existe por generación espontánea, ¿no? Existe porque algo está haciendo. Entonces, generalmente eso ya termina siendo el último recurso, ¿no? Y para eso, ya incluso a veces, si empiezas a reducir personal,
por un tema de costos. Evidentemente, si es una reducción de personal por un tema de productividad y eficiencia es otra cosa, pero si es por un tema de costos, donde tú sabes que tus empleados son buenos, pero que no te puedes quedar con tres, tienes que quedar con dos, y aún siendo tres buenos tienes que sacar a uno, una situación muy difícil, a veces una decisión muy difícil de tomar. Eh, Siempre desde un punto de vista de estrategia, también a nivel de recursos humanos, es importante saber cómo uno va a plantear esa reducción. Y es importante entender cómo va a plantear esa reducción porque evidentemente lo último que uno quiere es alterar el clima laboral y alterar el desempeño de los empleados o los trabajadores que sí se están quedando. Y lo que sucede es que cuando hay una reducción de personal por un tema de costos, por ejemplo, a veces, eso genera incertidumbre en los que quedan. Y esa incertidumbre no los deja trabajar bien a ellos, les quita el sueño, y si tú eres el empresario, y si tú eres el dueño de la empresa, o tú eres el gerente general, no tienes empleados que estén al 100% trabajando, los tienes distraídos, los tienes preocupados. Entonces, generalmente cuando se llegan a tomar ese tipo de decisiones, es más, ya a nivel de recursos humanos a veces tienen hasta ya metodologías o estrategias sobre cuándo, cómo decirlo, en qué momento del día decirlo. Si tienes que sacar a alguien de la empresa, lo sacas el lunes o lo sacas el viernes. Hasta ese tipo de situaciones también tienes que empezar a ponderar. eh, pero dentro de toda esa variedad de decisiones que puede tomar, también lo que es interesante y es importante de tener presente es qué información se transmite al resto que se está quedando. A veces, si tienes que retirar a varios, muchas organizaciones lo que hacen es sacarlos, a todos los que van a salir, sacarlos juntos. O sea, si voy a sacar a 5 empleados, no voy a sacar uno esta semana, otro la próxima semana, otro dentro de 2 semanas, no. Porque eso ya parecería que fuera casi como una agonía, ¿no? Entonces, imagínate, si cada semana sacas a uno, ¿qué pasa con los que están trabajando? Van a decir, oye, ¿y qué semana seré yo? ¿No? O sea, cada semana se va uno. Entonces, yo no sé, y esa genera incertidumbre. Por eso es que algunas áreas, algunos pensadores de recursos humanos lo que dicen es, si vas a sacar a 5, saca a los 5 juntos. O sea, si va a haber un golpe, que sea un solo golpe. Tal vez duro, pero va a ser un solo golpe a los empleados, ¿no? Claro, va a ser un golpe a los empleados porque de repente está sacando al amigo con el que uno almorzaba todos los días, ¿no? Y que ya no lo va a tener todos los días compañero de almuerzo, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas tienes que evaluarlo, ¿no? Pero, ¿por qué dicen entonces si lo vas a sacar, lo sacas a los 5 juntos? Porque inmediatamente sacas a los 5, tienes que tú comunicarte con los que están quedando, explicar que son una razón de costos probablemente, que se ha dado, que se espera en un futuro volver a contar con ellos, pero que financieramente todavía eso no se puede dar, eh, pero sobre todo asegurar que el resto se va a mantener. Y esto es fundamental. Cuando nosotros estamos a cargo de personas y liderando equipos, es fundamental la transparencia con la que nosotros hablemos a los empleados. O sea, si voy a sacar a 5, yo les voy a decir que tranquilos, el resto se queda, pero que se quede, pues, porque si tú a la semana siguiente empiezas a sacar a uno más, ya nadie te va a creer, porque van a decir, oye, este me dijo de que todos nos quedábamos y miren, sacó uno más, sacó un sexto. Entonces, por eso este tipo de decisiones a veces son un poco complicadas y están muy relacionadas a veces con el tema de reducción de costos. Por eso es importante también mantener uno de los costos más grandes que existen en cualquier organización, es el costo de la planilla, siempre. Por eso, tal vez alguno de ustedes tal vez lo haya vivido ya, cuando ustedes necesitan personal, a veces en las empresas, eh, prácticamente termina siendo casi como un parto, ¿no? Porque las áreas de recursos humanos muchas veces no están muy inclinadas a contratar personal. O sea, te has dado cuenta que hay más trabajo del que puedes atender. Entonces, ¿tú sabes qué? Necesito 3 analistas más. Vas a recursos humanos, sobre todo en actividad privada. En actividad pública tal vez puede ser un tanto distinta, pero en actividad privada, ¿no? Vas a recursos humanos y le dices, necesito 3 analistas más. ¿Qué es lo primero que te dice recursos humanos? El gerente de recursos humanos. No, bueno, si no está presupuestado, es más, y a veces estando presupuestado incluso te dicen, oye, pero ¿estás seguro que quieres 3? ¿Estás seguro que son analistas? ¿No puedes manejarte con 3 practicantes de repente? ¿No? Entonces, o por último, ¿no? Antes de darte el ok, te dicen, ok, pero primero revisa tus procesos.
De repente estás haciendo cosas que ya no deberías hacer y con esas horas hombre libre que te quedan, ya no tenemos que contratar a tres, contratamos a dos o contratamos a uno para que redistribuyas funciones. Otra salida, antes de crecer en personal, te dicen, revisa si puedes tecnificarte en algo, tecnología. De repente tienes muchas actividades operativas manuales. ¿Y qué tal si de repente en lugar de tener operaciones así manuales, nos ayudamos con un software, compras un sistema o algo que te ayude para no contratar personal? Desde un punto de vista financiero está genial porque esa inversión se prorratea en varios ejercicios y entonces ya no te golpea tanto como la planilla, ¿no? Que además se convierte en un costo fijo, ¿no? Y sin pensar de repente en un tema hasta de deducir impuestos y todo eso después con el software que compres y qué sé yo, pues, ¿no? Entonces se dan cuenta, a nivel de costos, siempre es importante también ver de qué manera lo podemos gestionar a nivel de todos los recursos, ¿ah? No solamente a nivel eh, de personal, sino también de software, en fin, qué sé yo, pues, ¿no? Y Paul, tienes una pregunta. ¿Te escuchamos, Paul? Sí, profesor, buenas noches. Hola. Lo que usted ha mencionado es correcto, ¿no? Siempre cuando hay problemas del tipo que usted menciona, siempre los gerentes, todos atacan al personal. Atacan en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ujú, Pero adelantándome un poquito, yo he visto la separata que está más adelante. Hay una ujú, separata donde dice estructura el costo, ¿no? Y ahí ujú, podemos ver que está estructurado por materiales, mano de obra, todo, ¿no? Hay una parte, a ver, esa estructura del costo, bueno, yo también trabajo en costos, ¿no? Y muchas veces con el área de recursos hemos entrado en polémicas, ¿no? Inclusive con las gerencias, ¿no? Porque no sé si la opinión que yo tenga es válida o no, pero muchas veces analizando esa estructura de costos, eh, los porcentajes que se manejan, porque al final salen unos porcentajes, ¿no? ujú, Eh, cuánto aporta determinada área o determinada parte del costo a la estructura final del costo, ¿no? Y a veces yo me da con la sorpresa de que, hablando de mano de obra, digamos, ¿no? Ya sea directa o indirecta, a veces aporta el 8% o a veces el 7, el 10%, ¿no? Pero a veces yo veo, ¿no? Que hay otros gastos, llámense administrativos, llámense de ventas, de marketing, que a veces elevan pues, al 15%, 17%. Y a veces el sustento que yo doy, ¿no? Para tratar, digamos, de sustentar, ¿no? Cuando hay este tipo de reducciones, ¿por qué siempre vamos digamos, a la parte más débil, por llamar de una manera, ¿no? Y por qué siempre vamos a la parte operativa, ¿no? Que es, digamos, que es la parte, digamos, más... que es bueno, según lo que hemos visto en la materia anterior, ¿no? Es una ¿cómo se llama? De las actividades primarias, ¿no? Que es, digamos, a la que se le tiene que cuidar, se le tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué el costo dice una cosa, pero la realidad con la que se actúa es otra? Esa es la ujú. duda que yo tengo, profe. Ok, Paul, gracias. Paul, ¿cuál fue la materia anterior? ¿Cuál fue la primera materia que han llevado? Eh, Habilidades gerenciales y competitividad y competitividad, más que todo, liderazgo. Ya. Ah, ok, ok. Ya. Sí, efectivamente, ¿no? Paul nos está comentando un poco más adelantado, que bueno, Paul, yo veo que has revisado el material, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco después, pero igual, ha tenido tu consulta, voy a adelantar, ¿no? Después tenemos un gráfico donde se ve la estructura de costos compuesta por tres componentes, ¿no? Material directo, mano de obra directa y los CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Y lo que Paul nos comenta es que en esa lámina él encuentra para determinadas industrias diferentes porcentajes, ¿no? Donde, por ejemplo, decimos, ¿no? Se me ocurre, el 60% del costo está en material directo, ¿no? El 30% está en los costos indirectos y no sé, pues el 10% está en lo que es mano de obra, ¿no? Y de repente, Paul, tu inquietud es, ¿por qué a veces te discuten mucho ese 10%? O te piden reducir ese 10% cuando, ¿por qué mejor no le reducen al que tiene 30 o no le reducen al que tiene 60, ¿no? Algo así. Algo así es, profesor, porque muchas veces yo he hecho simulaciones en las cuales le demuestro a la gerencia
digamos, lo que usted menciona acá, ¿no? Por ejemplo, usando, digamos, otros materiales, ojo, no cambiando la calidad, sino usando otros Ujú, materiales, ¿no? Podemos obtener los mismos resultados, ujú, pero obviamente ahí ya vienen otros intereses dentro de la organización, pues yo trabajo para privados, vienen ujú. otros intereses dentro de la organización y ya viene, digamos, el amiguismo, viene el compadrazgo, ¿no? Y al final salen perjudicados, eh, bueno, por las empresas que yo he trabajado, o sea, siempre sale perjudicado la parte operativa, siempre, ¿no? Y la parte, Ya. digamos, de ventas, administración, digamos, que son los, por decirlo de una manera, los que siempre están ligados a las gerencias, o sea, son los que salen bien librados de todas estas reducciones, ¿no? Claro, entiendo, Paul. Es muy interesante, miren, lo que nos comenta Paul es un hecho que también nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Evidentemente las organizaciones están compuestas por personas, entonces en ocasiones pueden ocurrir ese tipo de sensaciones, como tiene Paul, ¿no? Que dice, de repente, dice que esté más llegado a la gerencia, no le pides que te reduzca presupuestos, y yo, como no soy tan amigo, entonces de repente a mí sí me piden hacer determinadas reducciones cuando entiendo que no es lo más apropiado, ¿no? Evidentemente, desde un punto de vista técnico, la reducción se da en la medida de que se puedan encontrar algunos componentes que, como decía Paul, no pongan en riesgo tampoco la calidad del producto, ¿no? Pero no podemos desconocer también que a veces el punto de vista subjetivo de relacionamiento a nivel de gerencia también es importante, ¿no? Pero eso parte mucho de una cultura, Paul, ¿no? Eso parte mucho de una cultura. ¿Por qué? Porque, mira, comento un caso particular también que me sucedió a mí, ¿no? Yo no sé si eso sea para bien o para mal, ¿no? Pero ustedes dirán, este profe le ha pasado de todo, ¿no? Pero eso es un caso también de la vida real, ¿no? Que yo también pude haberlo pasado, ¿no? En algún momento yo trabajé en una empresa y en esta empresa había una gerencia. Yo llegaba como controller. Yo era nuevo en la empresa y yo era el controller. Yo tenía que ordenar toda la parte de contabilidad, de costos, de finanzas, tesorería, todo eso, ¿no? Había que un poquito de desorden había ahí, incluso hasta en el pago de proveedores. Yo tenía que llegar a ordenar. Y esa fue mi labor. O sea, a mí me contrataron, me dijeron, te hemos contratado. Y es más, era una empresa que no era del sector financiero. Y yo venía del sector financiero, que era una de las dudas que yo tenía. Cuando me contrataron, así yo honestamente le pregunté al que era mi jefe, el gerente general, le decía, ¿y por qué me contrataste? O sea, yo no conozco tu segmento, no conozco tu rubro, yo vengo de la banca, ¿no? Y él me decía precisamente por eso, porque en la banca siempre están acostumbrados a que todo está controlado, a que todo manejan centro de costo. En la banca, sobre todo, y más por el tema regulatorio, cada centavo, ni un centavo se puede perder. Todo tiene un responsable, todo tiene una aprobación, qué sé yo. Y él sabía que en su empresa estaban un poco desordenados, por eso me dijo que me había contratado, ¿no? Pero bueno, cuando yo llego a esta empresa, una de las cosas que encuentro también era de que todos los gerentes, por ejemplo, para sus gastos, rendían cuentas de gastos. Siendo gerente, tienes que rendir tus cuentas de gasto. Pero había un gerente que no hacía rendición de gastos, nunca. Y nunca había hecho rendición de gastos. Y de manera informal me comentaban los empleados y me decían, ni le digas porque tampoco te la va a hacer. O sea, nunca ha hecho y nunca va a rendir gastos de lo que ejecuta. Y encima era el gerente de relaciones públicas, ¿no? Entonces, la mayoría de sus gastos eran gastos de representación. O sea, él no compra material, él no paga empleados, él lo único que hace es gastar viajes y gastar almuerzos. No queda otra, ¿no? Digamos, parte de su trabajo, relaciones públicas, ¿no? Y me decían, no, pero él nunca va a rendir los gastos. ¿Y por qué? Ah, no va a rendir gastos, no va a rendir cuentas de sus gastos porque él es hermano del mayor accionista de la empresa. Entonces, claro, eso tiene que empezar también a entender bien cuál es la idiosincrasia de una organización, ¿no? Siendo una empresa privada, el jefe era un gerente general contratado, pero a él le reportaba un gerente que era hermano del dueño de la empresa. O sea, yo imagino que también para el gerente general no era muy cómodo pedirle muchas cosas a su gerente porque era el hermano del dueño de la empresa, ¿no? Entonces, que eso pudiera ser algunas situaciones que por las que él no rendía cuentas. Es lo que decían, es lo que decían. Yo le dije, bueno, pero, mira, mi función es controlar los gastos. Y aquí todos tienen que rendir cuentas. Incluso el gerente general tiene que rendir cuentas.
En la banca es así. O sea, yo le decía, en la banca es así. Yo vengo de bancos y en los bancos, hasta cuando el gerente general tiene una reunión fuera y viaja, regresando, él tiene que traer sus facturas. Ahora, claro, por el cargo, yo no le voy a discutir si se fue a comer a un sitio caro o si se fue a comer a un sitio barato. Eso yo no se lo voy a discutir, pero que me traiga la factura. Así sea cara, pero que me traiga la factura. O sea, no queda otra. Entonces, yo, evidentemente, cuando tenía el resumen de los gastos de cada gerente, yo se lo envié por correo a cada gerente, excepto a este gerente. Yo no se lo envié por correo, ya con todo lo que me había documentado y había averiguado, lo que dije es, a este gerente yo se lo voy a cobrar, pero personalmente y en la tranquilidad de su oficina. Lo voy a visitar, lo voy a conversar, porque ya me los habían presentado cuando recién me contrataron. Así que fui y le expliqué, y, sí, y se dieron, y saben una cosa, es básicamente por un tema cultural. Él me explicaba y me decía que él quisiera rendir cuentas, y es más, me las mostró incluso, sacó de un cajón, me mostró una cantidad enorme de facturas, y me dijo, miren, yo pido todo con facturas, o sea, yo tengo todo, lo que pasa es de que, él decía, para mí es muy difícil empezar a hacer una rendición de cuentas, en todo caso, yo se las doy a alguien y que alguien me haga la rendición de cuentas y yo le firmo, ¿no? O sea, él no quería hacer ese tema operativo de juntar facturas y todo eso, ¿no? Pero si se dan cuenta, después con el tiempo se alineó, ¿no? Le pude explicar, evidentemente hay que saber también cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a estas, digamos, a estas personas, cómo hacer ese tipo de llegada, porque hay que entender que las empresas pueden tener determinadas idiosincrasias, ¿no? Y en el caso puntual que me comentas, tal vez esa sensación que puedas tener en algún momento de que tal vez porque alguno es un poco más allegado a determinada posición de liderazgo o de poder dentro de una organización puede hacer que influya en la asignación de presupuestos o influye en la asignación de costos, que siempre es una posibilidad. Aquí lo importante es saber cómo llegar a ellos y explicarles técnicamente cuáles son las ventajas de hacerlo de una manera distinta. O sea, mi recomendación es no ir en contra, o sea, si algo se está haciendo mal, no vayas a decir esto se está haciendo mal, sino anda con una propuesta de, mira, esto si lo hacemos de esta manera queda mejor. No estás haciendo un juicio de valor respecto de lo que de repente están haciéndolo mal, de repente están yendo error tras error, pero yo no le voy a decir que tú eres el del error, sino voy a decir, mira, acá tengo una propuesta o acá te muestro evidencia de que pudiera haber alguna forma mejor. Y sobre todo nosotros que somos ingenieros industriales, buscamos la mejora constante, todo es perfectible, todo puede cambiar. Incluso esta misma propuesta que la estoy trayendo el día de hoy, de repente dentro de un tiempo va a poder ser mejorada por otra más todavía, ¿no? Ese cuadro, y sin llegar a detenerme en ese cuadro, y para pasar a Sandra, que también tiene una inquietud, ese cuadro que nos comentabas, lo vamos a ver un poco más adelante, que es la altura de costos y que nos ayuda a identificar también por qué es que en algunas tipo de empresas puede haber mayor predisposición, incluso no solo en términos presupuestales, sino una mayor predisposición incluso en tema hasta de salarios a determinadas posiciones en la medida de que eso impacte en los costos totales. ¿De acuerdo? Sí, ¿te escuchamos? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? ¿Qué tal? Justo yo tenía una consulta también, o sea, estaba pensando justo algo similar a lo que consultó mi compañero hace un momento, porque, o sea, por ejemplo, yo ahorita, o sea, yo he trabajado antes hasta hace poco en supply y luego pasé al área comercial, ¿ya? Entonces, pero yo trabajo en una empresa farmacéutica que no tiene planta aquí, sino que más bien dicho como que todo lo traemos de las plantas de Colombia, de Francia, de otros países, ¿no? Entonces, también nosotros muchas veces nos hemos preguntado justamente sobre el ahorro en costos y casi siempre, pues, para comenzar solamente con un paréntesis, yo creo que también lo que comentaba también la persona anterior es común, sobre todo en las áreas que son como comerciales, justamente, ¿no? El área de ventas es como que eh, los ojos, o sea, de todas maneras es como que el punto más crítico de la empresa porque es la que mueve propiamente la venta, ¿no? Entonces siempre es más difícil reducir los costos ahí, ¿no? Por lo menos en la naturaleza de la empresa que yo estoy viendo ahora, que es como una importadora básicamente, ¿no? Trabaja como una importadora. La única forma en la que hemos podido ver ahorro de costos es en la parte logística, tanto de entrada como de salida, o sea, tipo, hemos hecho como cambiar, por ejemplo, em, o sea, los pallets, ¿no? Como que la naturaleza de los pallets, la forma como se envuelve y cosas así, el producto, esa es nuestra parte de ahorros. Ahora, mi consulta iba más por el lado de
si es que en este tipo de empresas, de repente yo me estoy equivocando y quizás sí hay alguna forma de hacer un ahorro en costos en la parte comercial también, ¿no? Porque yo la verdad es que sí he tratado de verlo, pero lo veo sumamente difícil, ¿no? La única forma como yo lo vi ahora desde el lado comercial es como reduciendo visitas a nivel de representantes de venta, o sea, Pero eso también te puede cuando bajar las ventas, ¿no? Si reduces visitas también te puede impactar en las ventas, ¿no? sí, sí, pero o sea, justamente como que optimizando rutas o por ejemplo, Ujú. reduciendo algunos, justamente digamos lo que usted creo que comentó hace un momento algo similar que me hizo recordar que era tipo, o sea, cuando veíamos que hay un vendedor que vende a una farmacia que nos compra algo que nos cuesta menos que la visita del vendedor. Sin embargo, él la realiza, ¿no? ¿No? Entonces Ujú, mensualmente nos sale más caro que la visite a que le venda, ¿no? ujú, Entonces obviamente viene el balance de costo-beneficio, ¿no? Como que estar presente en la farmacia versus no estar y todo esto. ujú. Supongo que eso también es una parte un poco más compleja que va un poco más del lado marketing, pero me gustaría como que escuchar de repente del lado de su experiencia cómo sería en una empresa de esa naturaleza, ¿no? Ujú. Sí, evidentemente, gracias por la pregunta. Evidentemente, en el sector privado, los, digamos, la reducción de costos, la optimización de costos, siempre va a partir no por el lado de negocios, sino por el lado interno, logística, distribución, en fin, qué sé yo, porque es la parte de la empresa donde la misma empresa tiene el mayor dominio. O sea, internamente yo puedo cambiar mis pares, qué sé yo, internamente, pero eso hacia el cliente no tiene ningún contacto, no despierto mayor sensibilidad en el cliente. Yo puedo tener mayor dominio de lo que pasa dentro de la empresa. ¿No? Dentro de mi empresa, si yo lo pongo arriba, lo pongo abajo, a la derecha y a la izquierda, es un tema mío, no altero el producto. Y en el caso del sector del área de ventas, naturalmente son las áreas en las que menos se quiere tocar, porque, como el ejemplo que nuestra compañera lo estaba indicando, este, son las áreas responsables del ingreso. O sea, y en cierta forma es así, sobre todo en la actividad privada, es así. O sea, el área comercial es la que trae el ingreso para toda la empresa. Tratemos de darle las mejores condiciones a esa área porque es precisamente la que va a traer el ingreso para toda la empresa. Eh, una de las condiciones, yo recuerdo que me pasaba en alguna situación cuando trabajaba en una entidad financiera, como ya era la parte de controles, a veces también para poder cuidar algunos riesgos, tenía la inclinación a poner más controles, pero el área comercial, en cierta forma, también me decían, oye, pero cuidado que el área de control me ponga tantos controles que al final mi operativa comercial la vuelve más lenta, la vuelve más pesada y y con toda razón, recuerdo que el gerente de negocios, un gran amigo mío, me decía, y con eso me la pones a mí más difícil para traer ingresos al banco. Y si a mí me complicas el traer ingresos al banco, ojo que esos ingresos se mantiene todo el banco, todos, el área comercial y el área de control también. Entonces, siempre hay que ver de qué manera se puede optimizar, hacer esa optimización, ¿no? Y efectivamente, la tendencia es a reducir costos, no empezando necesariamente por el área comercial, salvo que hay un tema ya de efectividad, tal vez propiamente, pero es de las últimas a las que vamos a pensar en tocar, porque son las que necesitamos más bien que estén al 100% siempre, porque son las que traen el ingreso. Por eso es para evitar tocar o evitar alterar esa propuesta de valor, por ejemplo, que tenga un área comercial con el presupuesto de ingresos, es que se les prefiere no tocar. Si yo le empiezo a reducir o a cambiar el panorama al área de negocios, cuando no empiecen a vender o cuando no empiecen a llegar a la meta, el gerente de negocios me va a decir, no llegué a la meta porque me cambiaste esto. Entonces, como para evitar ese tipo a veces de argumentos, hay algunos que dicen, al área de negocios, al área comercial no la vamos a tocar todavía. De repente después, si no queda otro, ya tocamos a todo el mundo, y ya tocamos a todo el mundo, también le va a tocar a él, pero empezamos internamente a ver cómo nos podemos acomodar. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta más. Estaba Eduardo, creo, pero se desanimó. Ahora, ¿hay alguien más que está con la mano levantada? ¿Sí te escuchamos? Les diría el nombre, pero como todos se han nombrado como industrial al inicio, solo veo, y todos se llaman industrial. Entonces no sé cómo referir. No sé quién está con la mano levantada. Profesor, soy Paul nuevamente. Ah, Paul, ¿qué tal? Quería darle un alcance a mi compañera que le hizo Sí. la pregunta. En la parte de ventas, definitivamente usted tiene razón. No, a ellos no se les toca. Y una sugerencia que le doy a mi compañera es, normalmente en la parte de ventas lo que se le ve son
son los gastos. Ahí se empieza con los gastos. Yo tuve una oportunidad de, cuando nos, o sea, mi especialidad es operaciones. Y como es operaciones, yo veo todas las operaciones de la empresa. Y bueno, y lo último como usted bien menciona, la parte de ventas fue lo último que vimos, y fue a solicitud del gerente de ventas también, ¿no? Claro. Y pudimos ubicar unos pequeños tips en los cuales hicimos unas pequeñas mejoras en la parte de gastos, sobre todo gastos de representación de los vendedores. Detectamos que a veces se pasaban facturas fantasmas y cosas por el estilo, ¿no? Que se reportaban cuando empezamos a hacer pequeños controles, ¿no? Ujú. Otro es el servicio que le brindaban a los clientes. ¿Qué pasa? A veces, por ejemplo, detectamos que demoraban las entregas o a veces los camiones no llegaban a tiempo, entonces hacían doble viaje, a veces hasta 3 viajes hacían para entregar la mercadería. Y también veíamos que el sistema de captación de pedidos estaba a punto de colapsar. Entonces hacía que a veces los vendedores daban pedidos y no, y el sistema no los reconocía, rebotaban los pedidos. Entonces había conflicto entre los vendedores con el sistema. Y así Ujú. se pudo agilizar un poco y eso ayudó un poquito a mejorar, ¿no? Pero como bien dice usted, profesor, básicamente los costos se mejoran en la parte interna, ¿no? Viendo los procesos, nos guste o no, viéndolo el personal y ese tipo de cosas, ¿no? A la interna se mejora todo. Sí, Y sí, bien dice, la parte de ventas al sí. último. Ajá, efectivamente, como dice Paul, y como para redondear esa idea, efectivamente, ¿no? Empiezas viendo adentro, ¿no? Empiezas a bajar tus costos por dentro, pero como bien lo indica también Paul, a veces ya cuando hay un pedido del mismo gerente de ventas o cuando el mismo gerente de ventas ha visto que ya a todos los han tocado, que ya todos se han mojado y hay que seguir haciendo gastos, ya de manera propia el de ventas propone una cierta reducción, pues, ¿no? O por lo menos una cierta evaluación para un análisis para determinar algo, ¿no? Paul, te vemos con la mano levantada, ¿cómo estás? Eduardo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo rumbo ¿Qué Bolón. tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, escuchando que siempre dicen que no tocan digamos, al área de ventas, y yo toda mi vida he estado en ventas. En parte sí, sin embargo, el año pasado, con el tema de la coyuntura, creo que todos hemos estado iguales, ¿ya? Eh, Personalmente, yo que llevo 3 áreas, tuve que mocharme una área totalmente, todos afuera, y las otras 2 tuvimos que reducir a la mitad. Yo tenía en ese momento 3 pares y todos hicimos lo mismo, lo hicimos en 2 golpes, o sea, tuvimos reunión con el mismo director de recursos humanos, porque implicaba jefaturas, o sea, toda la estructura, y eran en 2 golpes, o sea, quiere decir, en 2 fechas hacías eh, abril y junio, creo que eran, no, mayo, junio, creo que eran los 2 golpes, este, y también nos implicó a nosotros, ¿no? A uno de mis pares lo sacaron y lo tuve que yo reemplazar, ¿no? O sea, me terminaron ascendiéndome a mí, ¿no? Entonces, dándome más responsabilidades las que ya tenía. Y el área de ventas tuvo que realizar más ventas que el año pasado con la mitad del personal. Entonces, a diferencia de las otras áreas, solamente para que puedan ver la parte fija de ventas, con eso nadie estaría conforme. Si estás en ventas, estás por las comisiones. Y el año pasado, hacer con la mitad del personal, que es el doble de meta, porque no te van a reducir el doble de meta para que llegues a una comisión, yo les podría decir que es muchísimo más estresante y más difícil. Entonces, sí, nos tocan menos, pero cuando nos tocan, digamos, la vemos negras. Entonces, Claro. sí quería comentar, ya no quería decir nada, pero ya lo último que dijeron, ya no podías quedarme callado, y discúlpeme, No, pero no, y es ¿no? natural, en realidad las áreas comerciales de ventas puede ser claro, la que menos se tocan tal vez, pero son las que cargan con el mayor estrés, porque son las responsables de traer el ingreso para toda la organización, o sea, y eso es algo que nos queda claro a los que no estamos en contacto con clientes, o sea, yo trabajaba
Yo nunca he trabajado con contratos con clientes, yo siempre he sido el controller, he sido el auditor, en fin, qué sé yo, pero al final todo, había un dicho, no recuerdo, uno de mis jefes decía, del mismo cuero salen todas las correas, o sea, ¿no? Exacto. Uno tiene que empezar a cuidar también ahí y también tiene que ser eficientes en las cosas que uno vaya a plantear, porque evidentemente del ingreso que trae el área de ventas es con el que se mantiene toda la empresa. El sueldo de ventas y también el sueldo de operaciones y el sueldo del control y el sueldo de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Gracias, Eduardo. Ujú. Y tenemos también otra mano levantada. Sí, te escuchamos. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Hola. Sí, o sea, para acotar que en el caso, por ejemplo, de en la coyuntura actual, lo que se ha tomado como eficiencia, ¿no? Es la parte de, por ejemplo, realizar reducciones mediante el home office, ¿no? Que la mayoría lo está tomando, ¿no? Pero que son de repente eficiencias a corto plazo o bueno, de acá un año más o un año y medio más que después a la larga se va a volver a mostrar, ¿no? Bueno, con el retorno actual, ¿no? Ujú. Sí, evidentemente lo de la pandemia, ahí sí tenemos que ser conscientes. Todavía termina siendo como una burbuja, ¿no? O una caja negra. Hay muchas cosas que han cambiado. Hay que ver todavía cómo muchas industrias terminan de adecuarse. Todavía no es que estemos todos adecuados. Pueden haber algunos costos que con el home office pueden haber bajado, sí, pero depende mucho también del tipo de industria, ¿no? Hay tipos de industrias que tal vez eso ha sido mucho más fácil hacer home office, pero hay otras que tal vez no tanto, y ha costado mucho operativamente, ¿no? Y que algunas que requieran cierto nivel de presencialidad, más bien va a aumentar el gasto, por ejemplo, de repente hasta de espacio físico, ¿no? Porque si la que requiere trabajar de manera presencial de todas maneras, como ya no los puede tener a todos muy juntos, va a tener que tener mayor área para poder operar. Ujú. Si es que no le queda Claro, otra. un nuevo acondicionamiento de la oficina y también el control de las pruebas, ¿no? Para poder hacer, de repente a la parte de ventas, si es que tiene que ir de forma presencial, ese sería un mayor costeo, ¿no? Sí, por eso yo creo que, a ver, el año pasado para todas las industrias es como un paréntesis, ha sido como un paréntesis, ¿no? O sea, es más, incluso hasta estadísticamente no se van a poder hacer proyecciones porque va a ser como un bache dentro de toda la historia de las ventas o de los gastos que no nos va a permitir hacer proyecciones todavía. Yo creo que este año recién vamos a empezar en términos económicos, va a empezar a afiatarse un poco en las empresas y todo dependiendo de la vacuna, ¿no? Dependiendo de cuál sea esa nueva normalidad a la que lleguemos post vacuna, ¿no? Ya la pandemia ya la tuvimos, la seguimos teniendo, pero hay que ver cómo reaccionamos y respondemos a este tema de vacuna para ver en qué medida algunas cosas puedan implementarse, de qué medidas, como nos comentaba Eduardo, pues, ¿no? Tratar de vender el doble ahora, pero con la mitad de personal. O sea, es una medida de urgencia, es una medida extrema a veces, pero en el largo plazo no es una medida que uno piense que va a mantenerse para siempre, ¿no? O sea, porque no podrías llegar a vender siempre el doble con la mitad de personal. Entonces ahí podría ser un inicio, es un esfuerzo que hay que hacer y así todo el mundo va a apostar a eso, pero que a manera de sostenibilidad del negocio tal vez no sea lo más, lo más sólido, ¿no? Lo que se puedan tener en el tiempo. Tal vez a algunas empresas les ha ayudado de repente o sea, la situación actual a poder potenciar sus ventas virtuales, ¿no? A través de los canales digitales que de repente recién estaban comenzando. Sí, lo que pasa es que hay un cambio, recuerda que hay un cambio también general en todo, ¿no? Antes el uso de canales digitales, a ver, todo el mundo sabía que todo venía la virtualización de todo. ¿Qué cosa lo que ha acelerado el desarrollo tecnológico en las empresas? La pandemia. O sea, todos sabíamos que apuntamos a ser digitales, a ser virtuales en todas las cosas, pero nunca nadie pensó que iba a ser tan rápido. La pandemia nos hizo de un día para otro madurar y obligarnos a volvernos digitales, ¿no? Pero lo que antes era entendido tal vez como una ventaja comparativa respecto a la competencia, el hecho de utilizar canales digitales, medios no presenciales, esa ventaja competitiva, digamos, o comparativa, dejó de serlo y se convirtió en una razón de sobrevivencia. O sea, antes era un plus el decir, mira, te doy el app, te doy esto, te doy el otro, te doy muchas cosas. Eso era un plus. Ahora eso ya no es un plus. Ahora eso es, no lo tienes, no puedes vivir, no puedes operar.
O sea, por eso es que lamentablemente muchas industrias también han caído, muchas empresas han quebrado. La que no pudo subirse a la ola tecnológica desapareció en muchos sectores. Sistema bancario, por ejemplo. Ya al decir yo tengo el app, tengo la posibilidad de que hagas operaciones de manera virtual, antes podía haber sido un plus. Y eso ya ahora ya no es un plus. El banco que no puede operar así simplemente desaparece. Ya no queda otra, ¿no? Tenemos otro comentario también ahí. Sí, ¿te escuchamos? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Solamente como comentario general por el lado del tema comercial, en la empresa que estoy trabajando, siempre hay una filosofía de optimizar el road to market, o sea, la ruta de mercado hacia el cliente, ¿no? Y que se basa básicamente en optimizar el costo de servir. Hay una parte muy importante que es la distribución, pero también otra parte importante que es la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, siempre estamos viendo la manera de optimizar esto, ¿no? Y creo que lo último que mencionaste acerca del tema de lo digital, creo que es una muy buena oportunidad para poder optimizar esta ruta de mercado del vendedor hacia el cliente, ¿no? Creería que ese tema de frecuencia del vendedor con el cliente, el tema de visitarlo todos los días y pasar solamente de manera quincenal, tal vez porque el cliente ya puede ingresar su pedido por alguna plataforma digital, podría ser mucho más eficiente y más en estas épocas, ¿no? Que el contacto es mínimo. Ujú. Sí, claro, no, evidentemente, y eso es importante que hay que rescatarlo, ¿no? Definitivamente nos generan una serie de oportunidades en muchas situaciones también, como para que podamos aprovecharlas, ¿no? Alexandra, ¿te escuchamos? Alexandra, ¿no te escuchamos? No, no te escuchamos. Veo que nos estás diciendo algo, pero de repente estás sin sonido. Si no, Alexandra, puedes escribirnos por el chat también, ¿ah? Un comentario nos puedes poner en el chat. Ujú. Eh, bueno, entonces, en realidad, como estábamos conversando, eso nos trae también una serie sí, debe ser con el micrófono de Alexandra, que tal vez no está prendido, lo puede prender. Ujú. Y lo que vamos, bueno, mientras Alexandra nos escribe su comentario o ubica su micrófono, lo que ocurra primero, vamos a seguir entonces respecto de cuáles pueden ser cuáles son los elementos del costo. Esta lámina que van a ver ustedes a continuación es muy importante, ¿ah? Muy importante. Esta acá sí hay que revisarla bien. Y Alexandra nos dice, en la coyuntura actual vi que muchas empresas optaban por mandar a la gente de vacaciones, entiendo para reducir provisiones. Esto al final genera un impacto de reducción en costos y gastos. Claro, lo que pasa es que si no las envías de vacaciones, Alexandra, tienes que provisionar. Y esa provisión, desde un punto de vista financiero, no la recuperas. Por eso es que en las empresas nunca les conviene que los empleados se queden sin salir de vacaciones, porque esas vacaciones al final se provisionan. Y si alguien tiene vacaciones, que salga dentro del tiempo, ¿no? Pero que salga de verdad. Ahora, con el tema de la pandemia, Alexandra, claro, algunas empresas que lo que optaron fue por empezar a nivelar vacaciones, dado que no podían físicamente estar trabajando con todos, ¿no? Pero sí tiene un impacto, Alexandra, en un tema de gastos, ¿no? Bueno, les decía, esta lámina, miren, acá pueden ver cómo se va conformando esos elementos del costo, ¿no? Podemos entender, este es el que es el costo primo, generalmente todo lo que son costos directos. Luego tenemos los que son los gastos indirectos de fabricación, y eso nos da el costo de fabricación, ¿de acuerdo? El costo de fabricación. Esta es lo importante, si ustedes la tienen, que vayan marcando hasta dónde llegan cada una de esas llaves. De repente en la lámina a veces no se ve, pero fíjense bien ahora como lo pueden ver así, como van apareciendo, para que puedan entender cuáles pueden ser los componentes de cada uno de estos costos, ¿no? Luego tenemos los gastos administrativos, los gastos de venta, y con ello llegamos al costo de operación. A este costo de operación le añadimos los gastos financieros, los impuestos, las participaciones que hayan que tener, y con eso llegamos al costo total. Hasta ahora ya llegamos al costo total, ¿de acuerdo? Pero recuerden que veíamos al inicio, ¿cuál es el sentido de hacer una contabilidad de costos? Es poder determinar el precio. Yo costeo
no para cubrir mi curiosidad, sino yo costeo para poder poner un precio de venta final. Entonces, a este costo total yo le aumento mi utilidad y con eso puedo calcular el precio, que es la razón de ser del sistema de costeo. Yo costeo para determinar precios. No costeo para otra cosa. Yo costeo para determinar precios, ¿no? Entonces, esta lámina, véanla bien, yo sugiero mucho repasarla, estudiarla, porque nos permite entender cómo es que se van, cuáles son los componentes de cada uno de estos costos parciales, si se quiere, ¿no? Y otro de los aspectos que también son importantes entender y reconocer son los métodos de la evaluación de inventarios, porque esos también generan costos, ¿no? Hay tres métodos, de hecho que lo vamos a hacer esto un poco más rápido, y ustedes es casi intuitivo, lo que son los métodos PEPS, primeras entradas, primeras salidas, los métodos WEBS, últimas entradas, primeras salidas, y el método promedio. Un punto fundamental que es innecesario que recordemos, estos métodos de evaluación de inventario son métodos contables, no son métodos de producción. Una vez más, ¿no? Los métodos de evaluación de inventarios son métodos contables, no son métodos de producción. Eso es importante, ¿ah? No son métodos de producción. ¿Y esto por qué es importante recordarlo? Porque, por ejemplo, el método PEPS, primeras entradas y primeras salidas, nos dice de que vamos a costear nuestros productos al valor del insumo más antiguo, al valor más antiguo del insumo. Pero no quiere decir que yo voy a usar el insumo más antiguo, son cosas diferentes. Por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y en mi restaurante yo vendo papas fritas, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser natural que yo, cuando viene un cliente a pedirme una porción de papas fritas, que yo busque tal vez las papas más antiguas y esas las cocine, las prepare para venderlas antes que se me malogren. Porque esas papas, si las guardo mucho tiempo, le salen raíces, le salen hojas y ya las pierdo, no las puedo usar. Entonces ahí, por un tema del tipo de insumo, del tipo de producto, yo estoy usando el más antiguo para la producción. Pero no quiere decir, eso no obedece a un método de evaluación de inventarios, porque el método de evaluación de inventarios me dice que voy a costear al valor más antiguo, pero no me obliga a que sea el valor más antiguo. Solamente en el caso de bienes perecederos o de alimentos, esas dos cosas coinciden. Pero que eso no te confunda pensando de que, ¿por qué usas la papa más antigua para hacer papas fritas? Por el método de evaluación de inventarios. No, no es por eso. Tú usas la papa más antigua porque el producto es perecedero. Pero eso no tiene nada que ver con el método de evaluación de inventarios. Otro ejemplo, con algo que no sea comida. Otro ejemplo, supongamos que tú tienes tu ferretería y tú compras un par de camiones de arena gruesa para la construcción. El camión llega a tu patio, levanta la tolva y deja caer toda la arena gruesa. Cuando vienen tus clientes a comprarte, tú le vas dando poco a poco la arena. Te compran un par de kilos y así le vas vendiendo como minorista, ¿no? Empiezas a vender en tu ferretería la arena. ¿De acuerdo? Entonces tú le empiezas a vender así la arena y ¿qué es lo que sucede? Cuando se empieza a acabar la arena y viene un camión nuevo de tu proveedor, ¿tú qué vas a hacer? Tú haces que levante la tolva y toda la arena cae encima de la arena antigua. Cuando viene un cliente a comprarte arena, tú no estás preocupado en buscar la arena que está debajo de todo el cerro de arena para darle la arena más antigua. ¿Por qué? Porque esa arena no se malogra. Tú le vas a dar la que está encima. Pero contablemente seguramente estás costeando al valor del primer camión que compraste, no del segundo camión que pudo haber cambiado en el precio. Entonces, los métodos de evaluación de inventarios son métodos contables, no son métodos de producción. Y lo único que me dicen es a qué valor voy a costear mis insumos en la producción. Pero no me dice necesariamente que voy a usar el insumo más antiguo. Por ejemplo, en los métodos de evaluación de inventarios no existen para un gerente de producción. Para el gerente de producción eso es transparente. Él sigue trabajando y él sigue operando de una manera normal, común. Estos métodos de contabilidad de costeo de inventarios se dan solamente en el escritorio del contador de la empresa, del contador de la fábrica. El gerente de producción acá
el coeficiente de producción ni enterado probablemente, ni enterado, ¿no? Y veamos aquí con algunos ejemplos, ¿no? En el caso de los PEPs, bueno, ya hemos visto, es primero entrar, primero en salir, es al valor más antiguo. Y acá tenemos también un ejemplo numérico, pero vamos a pasar un poco rápido para poder pasar después al intermedio. Imagínense en este caso, ¿no? Tenemos un precio unitario y una cantidad de ventas, ¿no? De 3.000 unidades, un precio unitario, una inversión, un inventario inicial a un costo de 20 y una producción que se va a hacer en el periodo de 2.500 unidades, ¿no? Con un costo de producción de cada una de ellas. Entonces, yo tengo un inventario inicial que está valorizado en 20.000. Tengo 1.000 unidades en almacén a un valor de 20. Y tengo una producción de 2.500, pero cada una de esas cuestan 28, es el costo de producción. O sea, tengo un valor de producción. Mi costo de ventas, que es el costo de lo que vendo, a mí me piden 3.000. ¿Cómo hago para costear o dar esas 3.000? Primero uso los 1.000 que tenía en el inventario y lo completo con la producción, que era 2.000. 1.000 a un valor de 20 y 2.000 a un valor de 28. Con eso tengo un costo total de ventas, 76.000. Y me queda un inventario final, ¿no? Que son las 500 que no usé de la producción, a su precio, a su costo de 28. Y mis ventas son 3.000 por 45 soles, que es el precio unitario, y ese es el ingreso. Y la utilidad viene a ser esos 135.000 menos mi costo de ventas. ¿Qué quiere decir? Que bajo este ejercicio, bajo este ejemplo, costeando por el método PEPS, mi empresa ha ganado, a grandes rasgos, 59.000 soles, digamos, ¿no? 59.000 soles, que es lo que ha ganado. Ahora veamos con los mismos datos, pero desde un punto de vista webs. Último en entrar, primero en salir. Si se dan cuenta, en este caso, yo tenía 1.000 guardados, produzco 2.500, pero como me piden 3.000, yo primero uso lo antiguo, o costeo el valor antiguo y le agrego lo que falta. ¿Qué es lo que va a pasar en webs? A ver, casi intuitivamente, ¿qué creen que va a pasar? Ya no voy a usar primero al costo de los 1.000 antiguos, sino voy a costear a los 2.500 que produzco en ese ejercicio y le voy a añadir lo que me falta, que son 500, a su valor, a su costo. Y eso lo tenemos acá. En el caso, con los mismos datos, igual tienen ustedes el material. Hasta aquí está todo igual. Ahora, ¿dónde empieza a cambiar? En el costo de ventas. En el costo de ventas, costeo primero las 2.500 y lo completo con lo que tenía en el almacén. Entonces ya tengo mi costo de ventas, que ahora es 80.000. Mi inventario final, que son lo que me quedaba, que son los 500, a su costo, que era 20, el costo que tenía. Mi ingreso por ventas es 3.000 por 45, igual eso no ha cambiado, pero mi utilidad ya cambió. Ahora mi utilidad es 55.000. Entonces, si se dan cuenta, con el método PEPS, yo tuve una utilidad de 59.000. Con el método WEBS, una utilidad de 55.000. Yo le pregunto al gerente de producción si se ha cansado más o se ha cansado menos, y él me dice, yo he trabajado igual. Yo no me he cansado ni más ni menos. Para el de producción es transparente. Él ha seguido trabajando siempre igual. ¿Dónde se genera esta diferencia? En el contador, que está costeando por un método, PEPS, y el otro método que puede ser WEBS. Claro, uno dice, bueno, de repente para una empresa 4.000 soles no es mayor diferencia, ¿no? Con una gana 59.000, registro una utilidad de 59.000, con la otra, con el otro método registro una utilidad de 55.000. $4.000 no es muy gravitante. Pero imaginémonos que no está en miles, y que no está en unidades así, ¿no? Que estamos hablando de millones de dólares, imagínense, ¿no? Que es una empresa así global, una empresa más grande. Ya ahí sí se siente, ¿no? Decir que ganaste 59 millones o decir que ganaste 55 millones, ahí sí se siente. Ahí sí se siente. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Las empresas normalmente costean, pero por método promedio.
En el método promedio, como ustedes pueden ver, lo que hago es calcular, ya no pienso ni en los 20 que era el costo de las antiguas, ni en los 28 que era el costo de las nuevas, sino un promedio ponderado y calculo el costo de todas, ya sean antiguas o sean nuevas. Y con ese único costo hago todo el cálculo nuevamente. 3.000 a 25.71 y si se dan cuenta, ahora la utilidad es 57. Entonces imagínense, con el método PEPS yo registraba una utilidad de 59. Con el método WEBS registraba una utilidad de 55. Con el promedio me voy al promedio, a la mitad. Registro una utilidad de 57. En todos los casos, producción ha trabajado igual. No ha trabajado más ni ha trabajado menos. Sin embargo, yo estoy registrando contablemente hasta 3 diferentes tipos de valores. En la práctica, las empresas usan este método promedio. Usan más este método promedio. ¿Por qué no usan otro y de repente se puedan cambiar de métodos dependiendo de la situación? Porque ya hay un efecto tributario. Ustedes saben que se pagan impuestos por la utilidad. Entonces, si tú, por ejemplo, en un momento decides trabajar en el método WEBS y registras 55.000, tu impuesto a la renta va a ser 30% de 55, que es diferente a 30% de 59. Entonces, las empresas pueden definir el método que van a usar, pero normalmente se van por el método promedio, porque una vez que empiecen a seguir un método de costeo, es muy complicado, a ver, no es imposible, pero es muy complicado cambiarse de métodos después. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de métodos podría, no siempre es así, pero podría ser entendido por un regulador tributario como que lo estás haciendo para pagar menos impuestos, para evadir impuestos. Por eso es que las empresas prefieren evitarse ese trámite de hacer muchas justificaciones, porque claro, lo podrían hacer ese cambio, pero por ejemplo, una de las condiciones para hacer ese cambio que te pide un regulador tributario probablemente sea un análisis de una de las empresas auditoras mundialmente conocidas sobre las razones por las que haces el cambio, ¿no? O sea, que te dicen que contrates a una de las Big Four, ¿no? A un Price, un Ernst Young, un Deloitte, un KPMG, y que ellos te hagan una evaluación contable para que después hagan un sustento, un argumento, a ver si ellos te permiten cambiar el método. Y claro, para una empresa eso tampoco es muy recomendable porque esas empresas no trabajan gratis, ¿no? O sea, para hacerte unos informes va a ser seguramente muy caro. Por eso es que las empresas, para evitar ese tipo de cambios, lo que hacen es utilizar normalmente el costo promedio. Usan el promedio, ¿de acuerdo? Pero en realidad uno puede usar cualquier tipo de método, ¿no? A veces, no diría, depende mucho también el estadio de la empresa, ¿no? Si una empresa, porque estas son ventas, acá en este ejemplo no se está especificando si son ventas al contado o al crédito, ¿de acuerdo? No se está especificando. Entonces, cuando tú tienes utilidad, tú pagas el impuesto por la utilidad. Ya si como vendiste el crédito, tú ves después cómo te manejas, en fin, todo eso, ¿no? Entonces las empresas a veces prefieren irse por el punto promedio más que ir a uno de los dos extremos donde puede ser o muy favorable o muy contrario al flujo de caja que tenga la empresa, ¿no? Si una empresa registra 59.000, entonces evidentemente ya tiene que empezar a pagar impuestos por esos 59.000, ¿no? Ujú. Y nos pregunta ahí Nelson, ¿no? ¿Qué pasa con el inventario final? ¿Se le resta la utilidad bruta? No, porque el inventario final, Nelson, es balance, ¿no? Eso es inventarios, eso se queda ahí. Cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de estado de resultados, ganancias y pérdidas, ¿no? Y el inventario en sí mismo es un valor de insumos que se queda, pero en la cuenta del balance, en la cuenta del activo, ¿no? No en la cuenta del estado de resultados, ¿no? Y la SUNAT tampoco te va a decir qué método usar, ¿no? O sea, ahí uno tiene cierta libertad. Donde uno es tan libre sin hacer el cambio, ¿no? O sea, tú eres libre de saber dónde te paras, pero no eres tan libre de empezarte a cambiar de lugar de un lado a otro, ¿no? Saltando de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿no? Y la SUNAT exige el método promedio o no. No, la SUNAT no te puede exigir un método en particular. Tal vez, dependiendo de la industria, pudiera ser que haya algún tipo de producto que puedan dar
alguna determinada indicación, pero sería muy puntual. Técnicamente, un regulador en general no te puede decir a ti cómo manejar tu gestión interna, ¿no? Y esto es gestión interna de la actividad privada, ¿no? Salvo que él tenga o te evidencia un tipo de delito que pueda haber, ¿no? Ahí sí te puede combinar a hacer lo que ellos te digan. Pero un regulador no te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso es que no te exige que uses un método en particular, salvo excepciones. Pudiera ser que en algún momento determinado, para determinada industria o para determinado bien, sí se puedan dar algún tipo de exigencias particulares, pero que no vendría a ser la regla, ¿no? Vendría a ser la excepción. Otra de la clasificación de los costos que tenemos es cuando tenemos los costos que pueden ser tanto fijos como variables, o los costos mixtos, ¿no? Como un lineamiento general y para fácil recordación, tengan presente siempre que los costos variables son los que están asociados al nivel de producción. Mientras más produces, tienes más costo variable. Mientras menos produces, tienes menos costos variables. A diferencia del costo fijo, que como ustedes saben, el costo fijo siempre se mantiene. Eso no depende del nivel de producción. Solo de repente como cultura general, de repente, lo que nosotros como ingenieros estamos acostumbrados a conocer como costo de producción, como nivel de producción, en términos contables, los contadores le llaman nivel de actividad. Solo por si acaso, solo como para que lo tengan ahí así presente, ¿no? Si en algún momento ustedes tienen que trabajar con contadores, van a ver que los contadores no se expresan en costos de producción o niveles de producción, ellos hablan de niveles de actividad, pero es traducción. Lo que el contador dice nivel de actividad, nosotros que somos ingenieros, es lo que conocemos como nivel de producción, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Espiritualmente es lo mismo para los dos, ¿no? Y un tema importante también que tenemos que definir al momento de discriminar entre un costo que sea fijo o variable es conocer el rango relevante. Y aquí tenemos un ejemplo. Imagínense, todos nosotros, evidentemente, hemos pasado por pregrado, ¿no? Todos ustedes recordarán, cuando éramos alumnos de la universidad en pregrado, teníamos escalas de pago. Dependiendo de las escalas de pago, era el valor del crédito. Seguro ustedes recuerdan que cuando ustedes calculaban el costo de su boleta en una matrícula, todo dependía de en qué escala estaban, ¿no? Habían escalas que tenían el valor del crédito más alto, otras escalas con el valor del crédito un poco más bajo, y tu boleta se calculaba en función de la cantidad de créditos que te matriculabas. ¿De acuerdo? Y, como ustedes también recordarán, conforme avanzaban los semestres, el valor del crédito iba aumentando, ¿no? Siempre la universidad nos hacía un pequeño aumento del crédito, ¿no? Que creo que era 6%, 5%, no sé. Uno ya sabía ya, ¿no? sé, si este ciclo mi crédito cuesta 100, el próximo ciclo mi crédito va a costar 105, 106, ¿no? Porque es una razón que la universidad siempre va aumentando en el valor del crédito, ¿no? Entonces, fíjense esta pregunta, ¿no? Ante esta pregunta, ¿el valor del crédito en tu escala es un costo fijo o es un costo variable? ¿El valor del crédito en tu escala es un costo fijo o es un costo variable? Ahí lo primero que ustedes tienen que preguntar o decir es, depende, ¿no? Y antes de decir el depende, Gustavo dice que es mixto. Gustavo, ¿por qué crees que el costo sería mixto? Ojo que el costo mixto es porque tiene los dos componentes, un componente fijo y un componente variable al mismo tiempo, ¿no? Ah, buenas tardes, profesor. Hola, Gustavo. No sé si escucha. Vale. Sería porque, o sea, hay como un costo base del crédito como per se y adicionalmente hay creo que un 4,5% que se le adiciona y eso va a ser como una gradiente que va a ir subiendo a lo largo de los años. Claro, pero lo que pasa es de que en otro semestre, en un segundo semestre, tu valor de crédito ha cambiado. No es de que tú tengas un componente, no es que estés arrastrando el componente fijo, porque al final ese 4 o 5% no siempre se tiene que por qué mantener, ¿no? Ahí la pregunta que uno tiene que primero definir es, ¿cuál es tu rango relevante? ¿Y qué es el rango relevante? El rango relevante es el periodo de tiempo en el que tú puedes decir si algo es fijo o si es variable. Por ejemplo, si yo estoy en un edificio en el piso 5,
y me preguntan, ¿estás arriba o estás abajo? Tú dices, depende. Para el que está en el piso 10, yo estoy abajo. Para el que está en el piso 1, yo estoy arriba. Lo primero que tengo que definir es mi rango relevante, mi nivel de referencia. Volviendo a la pregunta que les hice. Si yo les pregunto el valor del crédito, y asumiendo que han estado toda la universidad en la misma escala, siempre han estado en la misma escala, pero el valor del crédito en tu escala, en tus estudios universitarios, ¿es un costo fijo o variable? Ahí depende. Porque si la pregunta es a lo largo de toda tu carrera universitaria, es variable. Así te hayas mantenido en la misma escala de pago, tu valor del crédito de cachimbo no fue el mismo valor del crédito cuando egresaste, aunque te hayas mantenido. ¿Por qué? Porque como dice Gustavo, han habido esas variaciones cada semestre. Pero si la pregunta fuera, ¿el valor del crédito en tu escala es fijo o variable en un semestre académico? Es un costo fijo. Porque dentro del semestre, el valor del crédito no cambia. Es el mismo valor del crédito que se mantiene durante todo el semestre. Ya a lo largo de la carrera, eso sí va a cambiar. Tu crédito de cachimbo es más barato que tu crédito cuando egresaste, aunque te hayas mantenido en la misma escala. Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta respecto de si algo es fijo o variable, primero tienen que ustedes tener la certeza de saber cuál es tu rango relevante, cuál es tu nivel de referencia. Es como cuando, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando estaban en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y a ver, un curso a veces difícil, puede ser proyectos o simulación, ¿no? Si se acuerdan, de repente ahí. Y en un laboratorio, en una práctica, tú te sacas 15, por ejemplo, te sacas 15 en una práctica, ¿tú podías afirmar que estás bien o que estás mal? Lo único que podrías afirmar es que estás aprobado, pero no podrías hacer un juicio de si estás bien o estás mal. ¿Por qué? Porque depende del promedio del salón. Si tú sacaste 15 y todos sacaron 18, tú estás mal. No, porque si todos han sacado 18 y 20 y tú sacaste 15, no es que hagas fiesta, ¿no? Pero ahora, si todos sacaron 5 y tú sacaste 15, estás muy bien. Y tu 15 sigue siendo el mismo 15. Cuando uno hace juicio de valor respecto de que si algo es fijo o variable, es porque estás comparando. Tú necesitas un nivel de referencia para eso, ¿no? Sandra, te escuchamos. Profe, disculpe que le interrumpa. Sobre el Sí, ejemplo que hizo del crédito, yo tengo una consulta. O sea, el hecho de que sea un costo variable no iba de la mano con que varíe, o sea, con que va a variar de acuerdo a la cantidad de créditos que tú te matricules. O sea, eso no es lo que le hace el costo variable, o se refiere a la naturaleza de que ese costo va a ir variando con el tiempo. claro, Yo lo está bien. entendía Gracias. siempre Sí, variable que gracias, sea viendo la gracias por cantidad, la, ¿no? gracias por la pregunta. No, sí, efectivamente, por eso es que entonces ahí es importante, cuando yo pregunté el valor del crédito en tu escala, yo no me estaba haciendo referencia al valor de tu boleta. Si es el valor de tu boleta, ahí sí tendríamos que involucrar la cantidad de créditos que te matricules. Pero como yo te estaba preguntando respecto al valor del crédito en tu escala, para mí me es indiferente si estás llevando 5 créditos o 20 créditos, porque te estoy preguntando por el valor de un crédito en tu escala, ¿no? Si la pregunta hubiera sido, y es importante la precisión que has hecho, interesante. Si la pregunta hubiera sido no el valor del crédito, sino el valor de la boleta, ahí sí, entonces tú dirías, oye, pero eso depende de cuántos créditos me matricule. Si me matriculo en más créditos, mi boleta es mayor. Si me matriculo en menos créditos, mi boleta es menor. Por eso es que yo preguntaba respecto al valor del crédito, de un crédito en tu escala, independientemente si te matriculaste en muchos o en pocos, ¿no? Y otro de los supuestos que también nosotros tenemos cuando analizamos costos es el supuesto de linealidad, ¿de acuerdo? Eh, el costo en general se puede aproximar a una recta, ¿no? Ustedes saben, una recta que tiene un componente fijo y un componente variable, ¿no? El componente fijo, que es el costo fijo, y el costo variable, que es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar costos, lo que hace es asumir esos supuestos. El supuesto del comportamiento lineal y también un supuesto que es el que trabajamos en dos variables. ¿Por qué son supuestos? Porque los costos no siempre tienen ese comportamiento.
Y ahí es importante entonces que recordemos siempre, nosotros como ingenieros, lo que estamos buscando siempre es ciencia aplicada, ¿no? La aplicación práctica de la ciencia. Y por eso es que vamos a aproximar los costos a un comportamiento lineal. Pero científica, técnica y filosóficamente, el costo no tiene por qué ser una recta, no tiene por qué ser una línea recta, nunca. Podría ser cualquier curva para que entonces nosotros tendríamos que integrar, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular costos, pero sin asumir el supuesto lineal, el costo no tiene que ser una recta necesariamente, podría ser una curva. Y si el costo fuera una curva, para calcular volúmenes, para calcular costos totales, que es el área bajo la curva, yo tendría que integrar. ¿Por qué no hacemos esas integrales? Porque el comportamiento de los costos tiene una muy buena aproximación al comportamiento lineal. Por eso es que nosotros, desde un punto de vista de ingeniería, no necesitamos llegar a ese nivel de desarrollo matemático porque tampoco nos genera un valor agregado, nos da un valor agregado a la decisión que vamos a tomar. Recuerden que como ingenieros industriales, en temas de finanzas, somos los decisores, somos los que tomamos decisiones. Y para tomar decisiones, yo necesito que haya relevancia entre las alternativas. Y cuando la variación es muy, de repente en milésimas, en centésimas de algo, a ver, eh, voy a decidir entre gastar 5 soles o gastar 5.00001 sol. Ya, para mí eso es indiferente, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle que me lo puede dar una integral de un análisis matemático no es algo que a mí me genere valor. Por eso es que desde un punto de vista de ingeniería y de costos, lo que hacemos es asumir esos dos supuestos. Vamos a asumir que todo es lineal y asumimos que son dos variables, porque también pudieran ser más de dos variables. ¿Por qué asumimos dos variables? Porque queremos calcular rectas. Y igual f de x, donde solamente hay el eje y y el eje y. Pero técnicamente pudieran ser 3, 4, 5 ejes. O sea, nosotros es que estamos aquí planteando de manera práctica trabajar en r cuadrado, pero podríamos trabajar en r a la n, ¿no? Ya ni siquiera en r cubo, sino en r a la n podríamos hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tampoco te genera mayor, digamos, de un punto de vista práctico, a nivel de costos tampoco te genera mayor diferencia. Por eso es que no lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero esos son supuestos. Ahora, entonces, a ver, y pensando, ¿no? Vamos a pensar así como si quisiéramos empezar a hacer preguntas, ¿no? Los supuestos siempre, otra forma de entender los supuestos es que son limitaciones del modelo. Mi modelo de costeo se ve limitado, y esta es otra forma de decirlo, se ve limitado porque tengo que asumir dos supuestos, y esos supuestos me limitan el modelo, ¿no? También. Yo no puedo pensar que la curva puede ser cualquier cosa porque estoy partiendo del supuesto de linealidad, ¿no? Entonces, los supuestos en ocasiones pueden ser entendidos como limitantes del modelo también. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, lo vamos a ver cuando analicemos la parte de economía en la tercera clase, con las leyes de oferta y demanda? La ley de oferta y la ley de demanda también parten del supuesto de linealidad. Uno revisa un libro de economía básica y va a encontrar que se asume que la oferta y demanda son rectas, la recta de oferta, la recta de demanda, ¿no? Si uno revisa un libro de economía un poco más avanzado, de maestría, vamos a darnos cuenta que los economistas ya en ese nivel no asumen linealidad. Ellos también empiezan a calcular curvas de oferta y curvas de demanda. Pero ya es un tema un poco más académico, un poco más científico y mucho más de economista, que no es nuestro caso. Nosotros somos como ingenieros, estamos buscando la aplicación práctica, ¿no? Y cuando calculamos o queremos predecir esos costos, y eso de acá, igual lo tiene en el material, son los pasos que se tiene cuando uno quiere hacer una proyección lineal, una regresión lineal, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de conocer el comportamiento o de asumir el comportamiento lineal de los costos? La ventaja es que si yo sumo linealidad, con el Excel yo puedo hacer pronósticos, porque hago solamente una regresión lineal. Y como estoy utilizando dos variables, X y Y, tengo la facilidad de que para cualquier X yo puedo calcular el Y. O sea, el objetivo ahí, y estos pasos son solamente para hallar la fórmula. Es como calcular la ecuación de una recta. Una vez que tú calculas la ecuación de una recta,
Ya sea cualquier X que tú pongas, eso a ti no te importa. Tú pones cualquier X y el Y se calcula solo, porque ya tienes la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Por eso que se tienen aquí estos pasos que ustedes ya lo tienen acá definido, ¿no? Y bueno, ustedes no me avisaron, pero se supone que ya debíamos haber hecho un intermedio, ¿no? Intermedio. De repente ahí como que el tema está tan interesante y me emocioné y seguí, ¿no? Pero de repente, entonces, si les parece, les propongo, vamos a hacer un intermedio de unos 10 minutos, solamente 10 minutos, y regresamos para continuar con la última parte de esta sesión. ¿De acuerdo? Y sobre todo atender las preguntas. Entonces, por favor, no sea más de 10 minutos, ¿no? En 10 minutos estamos de regreso.